Lonchando con Joan Torres. Porque tenemos a la pastora Adianis Morales que nos está acompañando, a la pastora licenciada también, a Danora Enríquez. Tenemos un collab aquí con Puerto Rico Se Puede y es necesario y es, ¿verdad? Como ya dije, es necesario poder tener estos tiempos y estos temas. Pastora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor poder compartir con ustedes hoy y el otro día con la licenciada. Definitivamente un programa tremendo que tuvimos. Amén, definitivo, fue espectacular. Y yo sé que aquellos que se conectaron ese martes, hoy tienen un poquito más, tienen la extensión de lo que, ¿verdad?, está aconteciendo y lo que la pastora Adianis nos viene a hablar y la licenciada Danora Enríquez. Gracias por estar una vez más con nosotros. Para nosotros es una bendición, es un privilegio y tengo que decir que este programa que tuvimos el martes pasado dio mucho que hablar. He tenido mucho insumo de personas que se quedaron con los deseos y me decían, wow, cuando ella hablaba veía la Biblia pasando delante de nosotros, así que fue excelente. Yes, gloria a Dios. Y eso es lo que venimos a hacer, ¿verdad? Que se cumpla un plan y el propósito de Dios que está en todas partes, ¿ok? Y la gente ha querido minimizarla, incluso la misma, lamentablemente, la misma iglesia muchas veces ha querido sacar esta parte cuando Dios es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y Él es el que nos enseña a gobernar, a tomar buenas decisiones, a ser sabios aún en esta parte de nuestra vida, porque si nos trajo a esta tierra tenemos que ser ciudadanos de reino y buenos ciudadanos en nuestra tierra, ¿verdad que sí? Así que un aplauso a todos ustedes que están conectaditos por allá. Comparte, Dianzuel, déjame saber qué hacemos. Comparte el lonchando. Comparte, chicos, comparte el lonchando porque lo que viene es candela y usted tiene que estar listo para esto, ¿ok? Bueno, ¿por dónde comenzamos? Tengo que dejarle saber que puede descargar las aplicaciones para que nos escuche. Mire, si está en el carro, si está en la playa, suba el volumen al máximo y escuche blessingradio.fm por Simple Radio y MyTuner Radio. Son dos aplicaciones que usted puede descargar para que pueda escucharnos donde quiera que usted vaya. También en cualquiera de sus dispositivos puede escribir www.blessing.fm rapidito. Estamos en cualquiera de esos buscadores y le da play y usted va a escuchar estas 2 horas grandiosas que va a estar escuchando con mucha información, la cual usted puede ser parte de esto de igual manera. Y mire, y hasta en esto usted va a agradar a Dios con su fe. Amén. Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que debemos comenzar hablando de por qué hoy se celebra el Día de la Biblia. ¡Cierto! Para los que no sabían, como yo. Hoy se celebra el Día de la Biblia. Cuando entramos, la licenciada, la pastora nos dejó saber oficialmente, pero era en octubre anteriormente, ¿no? Bueno, realmente nosotros por tradición, ¿verdad? Me refiero a la iglesia cristiana, nosotros celebramos en octubre el mes de la Biblia, ¿verdad? Pero en el 2018 se aprobó una legislación para declarar en Puerto Rico el Día de la Biblia el 1 de septiembre. Si usted no se enteró, debe ser que nuestro gobernador no cumplió con una parte de la... Esa iba a ser mi pregunta. Qué raro. Que porque la gran mayoría de las personas no saben esto. Pues mira, la legislación establece que 10 días antes del Día de la Biblia debe celebrar este día, así que estaríamos hablando para el 21 de agosto. Se supone que el gobernador de turno emita una proclama para avisar que el 1 de septiembre se va a estar celebrando este día, de manera que todo el mundo pueda hacer los arreglos correspondientes. Mi llamado es para que usted, si tiene 2 Biblias, regale una. Amén. Ponga las aplicaciones que son libres de costo a la facilidad, ¿verdad? Compártalas con sus familiares y amigos. Pero una de las cosas que surge de la Biblia y que me gustaría que pudiéramos hablar el martes pasado, la pastora Adianis Morales nos estuvo hablando de los derechos inalienables que surgen de la Biblia y cómo nuestra Constitución está establecida y fundamentada en ello. Y uno de los derechos es el derecho a la vida, la santidad de la vida. La santidad de la vida. Es tan sencillo como cuando yo voy a las iglesias a hablar. Yo no hablo de política en las iglesias, yo hablo de valores bíblicos. Y entonces cuando mi esposo tiene como que un imán, Pastor Joey tiene un imán para féminas, que al final de que nosotros hablamos, yo doy mi parte y entonces al final hacemos registración de votos. Y él tiene un imán para mujeres que van descaradamente, mujeres cristianas que van descaradamente a nuestra mesa, pero es con él la cosa. Y le dicen, yo soy cristiana, pero yo creo en el derecho a mi cuerpo. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Como expliqué la última vez, nosotros no escogemos, nosotros como hijos de Dios no tenemos el derecho a escoger qué es lo que creemos de la Biblia y qué parte desechamos. La Biblia se cree desde principio hasta fin. So, uno de los
mandamientos, el cuarto es no matarás. Si la Biblia dice no matarás, pues es no al aborto, punto. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que nos encontramos con las féminas en las iglesias. Yo no tengo, a mí me ha sucedido, pero muy pocas veces, pero a él le sucede bien corrido. ¿Qué me dice eso a mí? Primero que nada, que la mujer está llegando a un punto donde la liberación femenina y este único empuje y adoctrinación que hay con las niñas a que nosotras somos las que mandamos, nosotras tenemos que de alguna manera recuperar unos derechos que se nos quitaron o unos derechos que se nos violentaron. Estamos lamentablemente criando a féminas donde ya llega al punto donde una mujer adulto cristiana se atreve a decirle a un pastor, después de haber hablado de estos derechos de vida, tú podrás decir lo que tú quisiste decir desde el altar, ¿no? Pero mi cuerpo es mi cuerpo. Y entonces ahí vemos ese cambio donde aún la mujer estamos viendo que hay una desconexión de esa parte maternal, donde se supone que tu vientre tú lo protejas en todo tiempo y más esa criatura que es un regalo de Dios. Eso es así. Sí. Eso. Y realmente cuando uno lo mira, no sé cómo Joan ahora también es mamá, más allá de hablar de valores cristianos, pues también tiene una experiencia de vida reciente. Yo veo que hemos permitido que medias verdades se metan dentro de las iglesias. Correcto. Y que quizás nosotros al formar nuestros hijos no estamos llevando a cabo de una manera diligente esa responsabilidad de Deuteronomio 6, de nosotros formarlos conforme a la verdad y darle herramientas para ellos poder analizar. Y entonces se está siendo sustituido por una propaganda que es desde los medios de comunicación, pero también desde el sistema de educación pública, donde se empieza a menospreciar la figura del varón y, como bien dices, empieza a hablarse de que a nosotras las féminas se nos ha despojado de una serie de valores. Sin embargo, nuestra Biblia establece claramente que no hay diferencia entre hombre y varón en términos del valor. Correcto. Así que no hay una base bíblica para nosotros adoptar una posición combativa, si fuéramos a decirlo así, una posición de defensa y protección con relación a esto. Y en segundo lugar, la realidad es que cuando hablamos del derecho a la vida, que dice el Salmo, yo creo que es el Salmo 139, ¿verdad? Que tu embrión vieron mis ojos, y estamos hablando desde la concepción como una realidad, y vemos evidencia no solamente en la Biblia, sino también en nuestro día a día, donde el Señor habla y dice, y tú vas a tener un hijo y se va a llamar de tal forma, y tú ni siquiera estás casado, pero cuando te casaste, allá el primer hijo era del sexo que Dios dijo. Y efectivamente a veces la gente hasta se le olvida, cuando mira a ver, le puso el nombre que Dios ya había establecido, y estamos hablando de un segundo cuerpo, de otro ser humano. Eso es así. Yo quería aprovechar ya, ¿verdad?, que estamos hablando de estos temas, y quería contestarle ahorita, pastora, la pregunta que va con todo esto de por qué la gente no sabe esto, y es que, como decía la licenciada, hay muchas cosas que dentro del mismo gobierno por muchos años se nos ocultó. Y como dije ahorita, lamentablemente la iglesia también se separó de esto. Y es lamentable. Es lamentable escuchar, ¿verdad?, que en estos momentos, pues gracias a aquí en Puerto Rico, en el caso de nosotros, al partido que se levantó a favor de valores, a favor de literalmente la moral como seres humanos, que ahora es que están saliendo todas las cosas que nos tenían ocultas por mucho tiempo. Y es lamentable que, ¿verdad?, que tenga que ser de esa manera. Pero ahora que estamos escuchando, nuestros oídos están atentos, hay un grupo de personas que tiene hambre y sed de saber realmente cómo Dios, bueno, uno sabe por la palabra que Dios siempre nos ha dirigido hacia gobernar, hacia tomar dominio y hacerlo de la manera correcta, empezando por el espíritu y tomando la naturaleza, ¿verdad? Tomando dominio de lo natural. Y eso fue lo lamentable, que era algo que quería contestar. Y yo sé que mucha gente que está viéndonos en este día, que tiene que compartir, ¿sabe por qué? Porque se nos están abriendo los ojos a muchas cosas que el enemigo ha querido tomar, que nos pertenece a nosotros, los hijos de Dios. Y usted puede ser parte de esto, y usted puede expandir esta información por las redes sociales, gracias al Señor por las redes sociales, para poder, toda esta información, poder alcanzar más gente que a lo mejor tú a tú no podemos llegar. Y eso, ahora que soy mamá, todas estas cosas que están pasando, la hermosura que es estar embarazada, ¿verdad? No todos los embarazos son lindos, como dicen por ahí, pero la hermosura de cargar una vida,
el valor que nosotras las mujeres tenemos, que se nos dio, que de parte de Dios se nos dio el cargar una vida, protegerla, cuidarla, hacerla crecer, nutrirla de parte de nosotras mismas. Es triste escuchar cómo por influencia, ya sea de la educación, personas hasta, como usted dice, hasta cristianas, escucharlas decir, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, es triste Muy triste. porque todo lo que Dios nos ha dado se sigue pasando de generación en generación, y lo que la mujer no puede entender o no quiere entender es que gracias a Dios que nos escogió a nosotras para multiplicar aún más junto con el hombre. O sea, no es que uno aparte y el otro, no, es junto con el hombre seguir llenando esta tierra de Correcto. gente con valores, de gente con propósito, de gente que viene con un plan genuino de parte del Señor. Y eso es lo que pasa, hablando de todo esto, eso es lo que pasa, la mala influencia o el hecho de que otros, pocas voces, tomen más espacios que los muchos que Exacto. somos. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle grande. Entonces mencionaste al principio, cuando comenzaste a hablar, que el gobierno no nos está diciendo ciertas cosas. Correcto. Pero es que no le toca al gobierno terrenal, no le toca a tu gobernador, no le toca a tus representantes, Ujú. legisladores, etcétera, etcétera. Nos toca a nosotros la iglesia. Eso es es. así. Porque el gobierno no se supone que se esté inmiscuyendo con la iglesia. Ujú. Los gobiernos se crearon para ser gobiernos pequeños que dirigieran al pueblo en cosas mínimas. Pero hemos entrado en una era donde hay tanta codependencia, donde el espíritu de pobreza Ujú. se ha metido por tantas y tantas áreas que nosotros ahora entendemos que a menos que el gobierno o haga una ley o nos dé la información, tenemos que esperar. No Ujú. tenemos que esperar. Claro. El Eso es. gobierno es pequeño, tú pagas esos salarios. Ujú. El gobierno trabaja para ti. Se supone que tú no estés esperando, se supone que tú seas la voz para el gobierno y que el gobierno obedezca. Eso es así. Entonces, al tener esa mentalidad torcida, que es una agenda globalista, esto es parte de la agenda globalista que hablábamos el otro día, donde hay una intención muy grande de mantener al pueblo suprimido con sus pensamientos controlados. Por eso es que entonces nos sentamos a esperar a que salga una ley nueva. Se supone que se supone que ya no hagamos más leyes, hay demasiadas leyes. Por eso es que no podemos resolver unos ciertos problemas. Ujú. Entonces, cuando vamos a la santidad de la vida, como tú bien hablas, estamos en un punto donde, como mencionaste, a pesar de que a veces los embarazos no son perfectos, yo tuve 3 embarazos. Yo era alto riesgo. A mí me hospitalizaban porque yo me comía un pedacito de hielo y vomitaba un galón de agua. Y entonces Wow. me tenían que dar fuerte. alimentación intravenosa por Ujú. un mes en el hospital y después me mandaban para mi casa a terminar la mala barriga hasta los 6 meses. Ay, Dios Pero mío. ¿qué sucede? Dentro de todo eso, las mujeres sabemos que los dolores de parto, todas esas malas barrigas, a nosotras se nos olvidan. Claro, es que es Por eso- bíblico, la Biblia lo dice. Por eso es Cuando que la mujer da a luz, después se le olvida cuando ve se esa le hermosura. olvida, se le olvida porque entonces ves esa hermosura. Entonces, esa conexión que hay entre la santidad de la vida y los hijos cuando nacen, si nos vamos a la hora, ¿qué es lo que están haciendo con los padres? La mujer cargamos al bebé, tenemos esa conexión directa con ese bebé. Ujú. Ese bebé ya conoce nuestra voz, al igual que conoce la voz de los familiares. Claro. Que ahora la ciencia ha probado eso. Ujú. Ahora, mi hijo menor acaba de tener a su primera bebé, mi segunda nieta. Inmediatamente mi nieta nace, se la ponen en el vientre y en el pecho a mi nuera, a Naomi, y a los 3 minutos, el partero, porque ellos iban a tener un parto en la casa, pero terminaron en el hospital y el Ok. hospital le asignó un partero. Ujú. Entonces el partero le dice, ok, ahora le toca a papá, papá quítate la camisa. ¿Por qué? Porque papá también es Necesario. necesario, papá también necesita ese Ujú, toque. ujú. Acuérdate, mi experiencia con mi esposo fue, cuando nosotros nos casamos, ya yo tenía a mi hijo mayor. Ok. Y entonces él lo tiene desde los 11 meses, pero cuando fuimos a tener nuestro primer hijo entre los dos, la noche anterior él lloraba. Y me decía, yo no sé si yo voy a amar a este bebé igual que yo amo a Jordani. Y tú tienes, tú tienes esa conexión con el bebé, pero ¿y yo? Y entonces él pasaba mucho tiempo con nuestros bebés en el pecho Ujú. para tener esa conexión. Esa conexión va directa, no tan solo con la palabra, sino con el diseño que Dios nos dio. Correcto. Y por eso es que es tan importante que nosotras las mujeres, cuando hablamos de esta liberación femenina o entendemos que tenemos unos derechos y estamos en un momento donde queremos discutir todo y defendernos de todo,
que entendamos que el hombre es necesario. Correcto. Si tú estás sola criando, que es el 50% de las madres hoy en día, Ujú. el 50% de los hogares, las mujeres están criando solas en jefatura, pues ya eso es otra cosa. Tú eres la cabeza de tu hogar. Ujú. Pero si tú tienes a un abuelo, a un papá, a un tío, permítele a tus hijos esa conexión con este lado masculino. Es bien importante para ellos, claro, siempre con supervisión, porque también conocemos la otra parte. Pero es bien importante que el padre esté presente, porque las estadísticas muestran que el 50% de las personas que están encarceradas, no, el 75% de las personas que están encarceradas están porque crecieron en un hogar sin familia, y el 50% vuelve a la cárcel. Y cuando van a la raíz, a las maldiciones generacionales Correcto. que mencionaste también, es esto, la falta de un padre en el hogar. Y esa Correcto. conexión, esa santidad, Dios hizo todo en un orden perfecto. Amén. Y ese orden perfecto, obviamente, se supone que sea entre un hombre y una mujer, Exacto. que permanezcamos juntos, pero eso no es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Ujú. Así que es bien importante ese rol paternal, y que si tienes a un rol masculino en tu vida, permítele que sea parte de la vida de tus hijos, porque es bien importante, es bien importante. Correcto. Te quiero Eso es así. añadir algo, y es que se ha demostrado científicamente que hay una parte de nuestro cerebro que no se desarrolla si no es con la interacción de papá. Por eso es que tú tienes tu bebé en el vientre, pero escucha la voz de papá. Es algo que es de diseño. Sí. Sí, Es sí. más allá, yo sé que yo hoy estaba preocupado por ese aspecto de si estaré tan conocido, y eso está hilvanado genéticamente desde la Correcto. concepción. Correcto. Así que no se desarrolla. Por ese es el problema por el cual muchos de estos niños, sobre todo los varones, Sí. que son los más que llegan a prisión y demás, Ujú. no desarrollan ciertas capacidades, ¿verdad?, cognitivas, y nosotros tenemos que entenderlo. Eso es así. Yo recuerdo cuando en los primeros meses tenemos una llamada y vamos rapidito con ustedes, rapidito el que está en el teléfono, pero los primeros meses leí que ya oficialmente ya lo comprobaron, que aun cuando ya la mujer da a luz su bebé, ya a las 3 horas, 4 horas, bebé reconoce, si papá le estuvo hablando, bebé reconoce a papá de igual manera, que antes era simplemente la mamá. No, ahora bebé conoce a papá porque estuvo, ¿verdad? Esa conexión, aunque usted, como estábamos hablando, mamá lo tiene internamente, pero ya lo tiene con papá también. Así que papá es muy necesario, es muy importante y es parte de esto. Así que no lo saquemos del sistema. Tenemos una llamada en línea. Gracias por escuchar Lonchando. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con tu hermana. Mi hermana Yorelis, esto está un poquito, bájemelo por allá, pastor, por favor. Mi hermana Yorelis, que vive en los Estados Unidos, un aplauso para ella. Y es amiga ella es colaboradora con una muy buena amiga mía. Sí, así mismo Hola. es. Mi amor, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, bien, aquí emocionada. Yo sé que llevo mucho tiempo diciéndole a mami, mami siempre me dice la política de ella, tú lo sabes. Sí. Porque desde los 15 años pues he estado envuelta en cosas de la política y estuve un tiempo aparte, pero estoy tan emocionada porque yo trabajé en el 2020 con Erika, y Latinos por Trump ayudó muchísimo a Erika. Ujú. y también tuve la oportunidad de estar en el round table que estuvo Erika con el presidente en Miami. So, de verdad que me siento muy muy agradecida, muy orgullosa de lo que hizo Latinos por Trump, por nuestra sociedad. Ujú. Como dijo la pastora, yo estuve compartiendo lo que ella hizo de las plataformas políticas, porque para mí eso fue muy, muy importante, ayudar a las personas a entender, porque yo hasta el 2016, como todo el mundo que viene de Puerto Rico, te dicen, tú eres demócrata. Tú eres Exacto. demócrata, tú eres demócrata. Yo se lo dije. Wow. Ahí está la prueba, yo Qué se lo fuerte. dije. Todo el que entra a Orlando, a la Florida, le dicen, tú eres demócrata. Wow. Exacto, y en una Wow. ocasión pues yo sí, cuando llegué a este país, era Clinton en el gobierno, y pues yo hasta me inscribí para ayudar, porque pues eso es lo que a mí me gusta tocar puertas, a mí me gusta hablar con las personas, a mí me gusta Hablar orientar a las sobre todo. personas. Sí, hablar sobre todo. Corre la sangre. Pero sí, lo que hizo la pastora con las plataformas fue un tool, Ujú. ¿cómo se dice? Herramienta.
una herramienta muy importante para nosotros orientar a nuestros amigos cristianos, que sí tuve muchos problemas y mami lo sabe, Sí. que me puse de tú a tú con ellos, porque yo decía, ¿cómo es posible que tú me vas a decir a mí que tú eres una persona cristiana Exacto. y tú estás Sí. creyendo en todas estas cosas? O sea, que es que tú no estás leyendo la Biblia, es que tú no estás... ¿Qué te pasa? Yo te tengo que invitar a comer a mi casa. Tú vives demasiado cerca para escaparte. Yo vivo en Daytona, sí, yo vivo en Daytona, y no, de verdad que le agradezco muchísimo lo que usted ha hecho. Ha sido Lindo. una bendición muy grande para muchas personas, porque los cristianos se les ha olvidado que el gobierno es parte de nosotros. O sea, si nosotros no nos ponemos y decimos no más, hasta aquí, con lo de la pandemia, Correcto. eso fue una de las cosas que yo le decía a muchas personas. Yo decía, pero ¿cómo los cristianos se están dejando pisotear? No, yo le creo a Dios. Mi hijo tiene un ventilador, mi hijo lleva 15 años en un ventilador, es un niño que ha sido muy bendecido, que el Señor lo ha traído hasta este momento, porque si no hubiese sido por el Señor, eso no es nadie, es solamente Dios. Y yo no me voy a poner con miedos ni con cosas. Yo no le puse vacunas a él, y los doctores, Muy pero bien. mamá, yo le dije, no, yo le creo a Dios. Muy bien. Eso es así. Te felicito. Amén. Y hemos visto, conforme a, ¿verdad? Hablando de nuestra parte, mi hermana nos llamaba y nosotros por acá viendo cómo de una parte se ve una cosa, pero en las noticias te presentaban otra. Eso es. Correcto. Y es fuerte ver la mentira tan grande, cómo utilizaban las comunicaciones para mentirle a la gente en la misma cara de la gente. Pero ¿sabes algo? Ay, Los perdón. medios de comunicación son adueñados por 6 familias a nivel mundial. Esas 6 familias son las que deciden qué es lo que sale. Así que cuando ustedes ven esos memes que a veces sacan de todos los noticieros, todo el mundo diciendo lo mismo a la misma vez, el mismo libreto. ellos a las 4 de la mañana, ellos reciben el libreto de lo que el pueblo se va a enterar. Wow. Por eso es que le estaban diciendo y recomendando a las personas durante el tiempo de la pandemia, como bien ella dice, Ujú, es que se desconectaran de los medios noticiosos. correcto. Porque nosotros nos vamos a enterar de lo que a ellos les da la gana que nosotros nos enteremos. Claro, ¿no? Y que cortaban cuando la gente trataba, perdón, de decir la verdad. Por los Sí. medios de comunicación, de igual Correcto. manera, los cortaban. Y aquí, aún aquí en Puerto Rico se vio Sí. y lo vimos con la misma licenciada, que nos quitaban los videos. ¿Con qué derecho? Exacto. ¿Con qué derecho? Y esa era una de las cosas con mi hermana, que llamamos y nos comunicábamos. Yo me acuerdo, recuerdo la llamada entre ella y yo, pero tú viste esto, y ella, sí, ¿qué eso? ¿Te acuerdas? Yo. Sí, no, y buscando directamente, porque pues yo soy CNA, Ujú. so a mí me llegaban directo los emails del estado de la Florida, del Departamento de Salud, y yo decía, pero es que los números que me están dando aquí directos del Exacto. Departamento de Salud no tiene nada que ver con lo que está diciendo Univisión ni Telemundo. Wow. ¿Qué es esto? A eso Eso yo es así. iba. De la manera que mentían, de la manera que alteraron los números, como los ponían en los periódicos, aún en las páginas gubernamentales Correcto. cambiaban los números, y por eso es que hay tantas personas que están demandando ahora Ujú. a los gobiernos, a los diferentes estados, y van a ganar esas demandas porque los números se alteraban, pero ¿qué sucede? A la larga y a la postre, matemática es matemática. Correcto. Porque ¿quién creó la matemática? Nuestro Eso Padre. es así. Y los números siempre van a dar los números correctos. Entonces ahora está saliendo la cantidad de mentiras que le hicieron creer a la gente, pero entonces también una de las mejores cosas que trajo la pandemia fue que no tan solo pues alertó a los padres del material bien inapropiado que estaban en los libros, también abrió los ojos a mucha gente, no a bastantes diría yo, Ujú. a muchos más de los que teníamos, a que no podemos confiar en los pocos medios noticiosos que Claro. tenemos, que hay otros medios alternos que sí te dicen la verdad. Mira, Eso es así. la Biblia a mí me gusta mucho. Habían unos que le decían los de Berea. Y los de Berea recibían la predicación con mucho entusiasmo, pero dice que después se iban a la casa a escudriñar a ver si era verdad. Escudriñar. Entonces, si tenemos ese principio bíblico donde Dios dice, aunque lo dice aquí, aunque alguien dice que viene en nombre mío y te cita la Biblia, tú tienes una responsabilidad Exacto. de confirmar si eso está dentro del contexto, si esa es la verdad, si eso nos toca hacer con relación a la Biblia y a lo que Ujú. nosotros escuchamos, cuanto más cuando viene de un mortal. Exacto. Eso es así. Eso es algo que yo le digo cuando yo hablo en las iglesias y doy estadísticas y todo eso. Yo insto a las personas, y no porque Claro. yo tenga un título de pastora, usted Ujú. tiene que creer todo lo que yo acabo de decir. Correcto. Es Correcto. tu responsabilidad.
y escudriñar y ver si lo que yo te estoy diciendo es verdad. Eso es así. Pero les digo, pruébenme lo contrario. Yo voy a Correcto. regresar y yo quiero que alguien aquí me pruebe lo contrario. Correcto. Y la gente lo hace. ¿Por qué? Ujú. Porque los está retando. Y los ayuda. Mi también. papá dice, si usted busca y usted encuentra todo lo contrario, yo me como la página de la Biblia. Sí. Yo, ¿quieres decir algo más, mi amor? Pues no, lo que dice la pastora, que lo vimos muchas veces y pues yo con mi base, con mis papás cristianos, pues yo decía, o sea, el diablo utiliza las mismas fuentes que usa el Señor porque él no tiene nada nuevo. Correcto. Y si la palabra dice que por el oír y el oír y el oír de la palabra es que tú recibes, es que viene la fe, es que te pones más fuerte en el Señor, el diablo está utilizando la misma estrategia, o sea, te sigue diciendo lo mismo, y es lo que están haciendo todos los medios noticiosos, para que ese repetir, tú te lo vas a creer, aunque tú sepas que no es verdad, porque muchas personas saben que no es cierto, pero ellos siguen escuchando, o sea, yo voy a casa de abuela, y abuela ve Univisión a las 12, a la 1, a las 4, a las 5, a las 6, a las 9, a las 10, o sea, todo lo mismo, al final te lo vas a creer. Claro. Mira, mi papá acaba de pasar por un derrame. ¿Y sabes lo primero que le dijo la trabajadora social en la primera visita? Para de ver noticias. No puedes estar viendo noticias. Y mi mamá se echa a reír porque eso es lo que le hace el día entero. Sí. Mira tan sencillo. Y ya demostró que era totalmente tóxico y nocivo a la salud. Exacto. Eso es así. Pues yo, mil gracias, mi amor. Vamos a instar a los demás a que llamen 787-985-0722, 787-985-0722. Estamos en línea, estamos en vivo para que usted pueda llamarnos, hacerle la pregunta a estas hermosas mujeres del Señor y usted pueda recibir, ¿verdad? Su contestación, pueda ser parte también compartiendo esta transmisión. Estamos en vivo y a todo color, señores y señores. Hoy se está discutiendo en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Hay una vista con relación al proyecto de la Cámara número 1084, es el Heartbeat Act, ¿verdad? Es basado en la ley del latido de Texas, ¿verdad? Lo lleva y es la autora, la representante Lizzie Burgos, y lo que busca es que en Puerto Rico se proteja a los niños desde que están en el vientre y se escucha su latido, ¿verdad? Los científicos han encontrado que en las primeras semanas de concebido una persona, un ser humano, le empieza a latir el corazón. Pero no sé si tendríamos una información más específica sobre ese proyecto. Sí, tenemos visuales por ahí. Estamos ready, señoras Oye, y señores. Así que esté pendiente, recuerde compartir y escuche esta información que tenemos para ustedes. Saludos. Te habla tu amiga y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lizzie Burgos Muñiz. Hoy vengo a hablarte del proyecto de mi autoría, 1084, el cual fue radicado el año pasado, previo a la revocación de Roe v. Wade. Este proyecto tiene como finalidad proteger al bebé dentro del vientre materno tan pronto se detecte su primer latido cardíaco. Esta pieza legislativa persigue la prohibición del aborto en Puerto Rico luego de la detección del latido cardíaco embriónico, el cual es detectable tan temprano como a las 6 semanas de gestación. Esta medida fue basada en el Texas Heartbeat Act, el cual prohibió el 80% de los abortos en ese estado. El proyecto se convirtió en ley el 1 de septiembre de 2021, siendo la primera jurisdicción en prohibir el aborto desde el primer trimestre del embarazo. Esto último había sido impensable desde 1973 por la determinación de Roe v. Wade. Por su parte, la American Pregnancy Association reconoció, y cito, que un corazón normal de un bebé a las 6 semanas genera entre 90 y 100 latidos por minuto y que la presencia de este latido embriónico es un signo que asegura un embarazo sano. ¿Qué significa esto? Que cuando el latido del corazón es detectado en estas semanas,
este es un determinante para su viabilidad. Es un hecho que la vida comienza desde la concepción. La vida no es determinada por una etapa de desarrollo, ya que sin vida no se podrían defender otros derechos inalienables. También es un hecho que el ser humano nunca deja de desarrollarse. A partir de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del 24 de junio de 2022, en el caso Dobbs versus Jackson, quedó demostrado que el aborto no es ni nunca ha sido un derecho constitucional ni fundamental. Actualmente, 12 estados han prohibido el aborto en su totalidad. Estos son Texas, Arkansas, Dakota del Sur, Oklahoma, Mississippi, Missouri, Luisiana, Wisconsin, Kentucky, Idaho, Tennessee y Alabama. Además, Georgia y Ohio se han encaminado a la abolición del aborto con el latido del corazón cardíaco, como el paso inicial y correcto para defender la vida. Nosotros en Puerto Rico no podemos quedarnos atrás en vías de dar los pasos iniciales y correctos para abolir el aborto. Quiero dejarles saber que la revocación de Roe v. Wade abre la puerta en Puerto Rico para proteger la vida del bebé en el vientre materno y así reafirmar nuestro compromiso de defender el derecho constitucional a la vida y a la política pública que protege al ser humano desde la concepción. Les invito a apoyar mi proyecto cameral 1084. Mi compromiso con la vida sigue incólume, por lo que les hago un llamado a todos. Déjalo latir, Puerto Rico. Que Dios les bendiga. Déjalo latir. Eso, déjalo latir, qué hermoso, eso hasta le llena el pecho a uno, ¿verdad que sí? Estábamos hablando y escuchábamos a la licenciada y podíamos, ¿verdad?, escuchar de parte de ella que científicamente ya está comprobado que desde las 6 semanas puedes escuchar el corazoncito de bebé. Esa era la representante. Lizzy Burgos Muñiz, ¿verdad?, exponiendo sobre el proyecto. Correcto. Y yo le estaba comentando a ellas que yo fui a las 5 semanas, mi primera cita fue a las 5 semanas, y desde que entré, lo primero que hicieron, ¿verdad?, cuando ya colocan todas las cosas y uno está lista para ver cómo va todo, es ponen el corazón de bebé. Y lo escuchaste. Y lo escuché, ¿verdad? Yo estuve durante la pandemia en esto y era yo solita la que podía entrar. Y lo escuchamos, de hecho tengo todo grabado para la memoria. Y escuchamos el corazón de bebé, en este caso es mi hija Rebeca. Y se escuchaba tan clarito, tan fuerte, rápido, que no cabía la menor duda de que ahí había vida. Mira, yo quiero aprovechar para añadir que hay un video que está corriendo para educar a nuestros niños de 10 años y menores de edad hasta los 14 años sobre el procedimiento de aborto, que dicen que es terminar un embarazo, pero la realidad es que la única terminación natural de un embarazo es cuando tú das a luz o hay una pérdida de bebé que se da naturalmente, el cuerpo lo expulsa, ¿verdad?, por alguna condición. Así que dicho esto, el aborto, que es terminar con la vida de un bebé en el vientre materno por voluntad, lo que le enseña es que a las 10 semanas, a las 9 y 10 semanas todavía, el bebé en el vientre simplemente es como una bolita de células, cuando científicamente ya se ha demostrado que tiene forma. Pero no solamente eso, que ahora tenemos aquí en los estudios evidencia de que a las 5 semanas ya se escuchaba el latido, así que tú tienes que ir a testificar a esa pista. Claro, tengo que ir con evidencia y todo, y tengo ¿Y las tienes? Sí, tengo la foto de mi bebé, yo creo que era a las 9, 10 semanas, bien formadita, o sea, ya estaba formadita, estaba preciosa mi bebé. Yo no sé, la gente ve un garabato y uno como mamá ya ve todo eso bien formadito. Y algo que escuchamos también, que nos tienen las comunicaciones, quieren
perdónenme, ¿verdad? Dilo, Lo dilo. calle que voy a decir, por ojo, boca y nariz. Así es. Lo quieren meter por ojo, boca y nariz y no es cierto. Y es que hay supuestamente un derecho al aborto. No es correcto. Hablemos de eso. No, no existe ningún derecho al aborto. Se creó por virtud del caso de Roe versus Wade en el 1973 una noción de que bajo la 14ª enmienda el derecho a la intimidad brindaba a la mujer un derecho fundamental a tomar decisiones sobre su cuerpo y por lo tanto determinar si continuaba con un embarazo o no. Bueno, posteriormente, el 24 de junio llega de este año, hay una decisión del tribunal donde ellos revisan eso y dice, eso no es consono con la herencia histórica nuestra, en la Constitución jamás se ha encontrado eso y es que no se puede encontrar porque nosotros partimos de unos derechos naturales e inalienables donde lo primero que tenemos es el derecho a la vida. No solamente eso, me voy a circunscribir a Puerto Rico. Nosotros en el 1952, y yo no sé si la pastora Dianis Morales sabe esto, pero cuando nosotros vamos a crear la Constitución, se está redactando en el 1951, en Puerto Rico hay una factura más ancha de la protección al derecho a la vida. ¿Cómo lo sabemos? Número uno, porque cuando se está discutiendo incluir el derecho a la vida en la Carta de Derechos, el señor Arcilla dice, bueno, es que nosotros tenemos que incluir este derecho del ser humano. ¿Por qué? Porque si nosotros no incluyéramos este derecho, aquellos que son concebidos que todavía no tienen voz, estoy parafraseando, pero es a lo que él va, estarían privados del derecho. Por eso es que en Puerto Rico no se habla del derecho de la vida de las personas, se habla del derecho a la vida del ser humano. ¿Por qué? Correcto. Porque en el derecho civil se entiende que uno es persona cuando vive desprendido del seno materno, pero ya tú eres ser humano desde que eres concebido. Exacto. ¿Ok? Eso por un lado. Por eso es que también en Puerto Rico el derecho a la vida está tan protegido que nosotros prohibimos la imposición de la pena capital a cualquier persona aunque haya matado a otra. No se le puede quitar la vida como una sanción aunque se demuestre que él fue culpable o él lo admita. Correcto. Por lo tanto, no existe un derecho en lo que es la Constitución de Puerto Rico. En nuestra herencia tampoco al aborto. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, nuestra herencia lo que dice es que se penaliza siempre el aborto en demanda, que es que lo hemos querido igualar a lo siguiente. Hay una mujer que está embarazada, el doctor está diciendo, mira, la realidad es que vamos a tener que escoger entre tu vida y la de tu bebé, pero cuando el doctor o la doctora van a intervenir con mamá, ellos no están haciendo una intervención dirigida a terminar con la vida de bebé. Ellos empiezan a trabajar con mamá para protegerla. Correcto. Y usualmente de manera natural se da entonces la pérdida de la vida del bebé, correcto, que eso es importante, ¿verdad? Por eso es que no se sancionaba, o puede ser que bebé dentro de la barriga de mamá ha fallecido, pues eso tampoco podemos hablar de que es aborto porque no hay una intervención médica, correcto, no hay algo, una mano humana para provocar eso, ¿verdad? Entonces queremos distinguirlo porque aquí en la discusión se ha hablado mucho de que entonces una mujer si está a punto de perder la vida se va a ver expuesta a morir y eso no es cierto. De lo que se está hablando es de si en Puerto Rico nosotros reconocemos que una persona tiene el derecho sobre la vida de otro, a establecer si vive o no vive. Eso es lo que se circunscribe. Cuando miras la Constitución, tú tienes que coincidir conmigo en que realmente eso es ajeno a nuestra herencia. Por lo tanto, si vamos a hablar de aborto en Puerto Rico, estaríamos considerando si nosotros vamos a generar un derecho nuevo que no existe, porque el derecho al tratamiento médico, a preservar, todo eso ya nosotros lo tenemos. Y sabes que muchas veces aún los doctores interviniendo para salvar a mamá y pensando que con toda posibilidad van a perder a bebé, pueden salvar los dos. Eso es así. Se ha dado el caso también. Las estadísticas muestran que, y esto lo estaba hablando hace poco, porque salieron muchos médicos, estamos viviendo ahora, por lo menos en los Estados Unidos, la era post-Roe, donde por fin pues ya se le está dando el derecho a los estados y no al gobierno federal sobre lo que es la vida, el aborto, etcétera, etcétera. Déjame corregirte un momento. No es que se le está no es que se le está dando. Se le es que acuérdate que lo legal. Exacto. Se les
tiro la bola otra vez para atrás. Pero para efectos de Puerto Rico, que a veces no entiende tanto la diferencia Sí. porque le es ajeno, por eso es que quiero hacer la salvedad. Nosotros tenemos un derecho que es del gobierno federal. Ese derecho es el más restrictivo que nosotros podemos conocer. ¿Por qué? Porque esto es como usted contratar a una agencia de seguridad que pueda cuidar sobre las propiedades de una urbanización cerrada. Yo creo que es el ejemplo más claro. Eso es bien limitado, eso para entrar, para salir, para facilitar los accesos si hay alguien enfermo, ¿verdad? Para no impedir la educación. Eso es lo que es el gobierno federal. Por lo tanto, todo lo que tuviera que ver con el derecho de la familia, de las personas, de los ciudadanos, era mantenido por los estados, porque todos los estados de los Estados Unidos se entienden soberanos. Correcto. Por eso se gobiernan a sí mismos y ellos delegaron esa pequeña parte de su autoridad al gobierno federal para que la ejerciera. Por eso es que el gobierno federal no podía venir a establecer ese gobierno, ese derecho alegadamente, interpretarlo sobre familia. Y ahora lo que dice, vamos a devolver esto a lo que fue el origen. Correcto. Gracias por la aclaración, porque mi cerebro a veces pienso que estoy en Florida y como Claro, es distinto, Sí, sí. sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto sucede ahora que estamos entrando en la era post-Roe, se ha aprobado, los médicos empezaron a hablar, porque hay algo que después de la pandemia, los médicos parece que ya se cansaron, por no decir que se hastiaron, Ujú. de que sus derechos como médicos fueran violentados, porque ellos también hicieron una juramentación de salvar vidas. Correcto. Y eso fue uno de los crímenes más grandes que ha habido en el mundo, fue durante el tiempo de la pandemia. Ujú. Entonces, muchos de ellos ya están despertando y están hablando Gloria a Dios. de cómo son bien pocos los casos anuales que ellos ven donde la vida de una madre se ve en peligro porque esté embarazada. Entonces, todo eso también se está trabajando y se está empezando a traer a la luz. Por favor, pastora, repite eso otra vez. Repítalo. Los médicos se cansaron de las mentiras y de la manipulación que está habiendo en contra de ellos, porque dentro de todo, ellos también están recibiendo unas leyes de mordaza cuando el gobierno les impone a que no digan la verdad por encima de la juramentación que ellos hicieron de salvar vidas. Ujú. Así la persona que tú tengas en esa camilla sea una persona que cometió un crimen contra ti, tú tienes que salvarla. Pues entonces, ellos están dando las estadísticas y están finalmente están hablando de cómo son muy pocos los casos que ellos ven anuales donde la vida de una mujer se ve afectada o se ve en peligro por estar embarazada. Y cuando hablábamos anteriormente de los abortos, sepa usted, por favor, que el menos de 1% de los casos de violación y de incesto suceden anualmente. Menos de un 1%. So, volvemos otra vez a la mala costumbre de estar dándole derechos y estar hablando y sacando fuera de proporción grupos que son ultra minoritarios y que en la Ujú. mayoría de las veces ni siquiera están pidiendo los derechos o las cosas que se les están dando. Así que tenemos que despertar, educarnos y escudriñar. Eso es así. Les quería mostrar, porque como estábamos hablando de los latidos, Para acá. eso es un bebé de 9 semanas. Y yo le llamo bebé porque como usted bien ve ahí, ver si se le ven puede. los ojos, se le ven los Sí. brazos. Yo usualmente se lo envío. Usted, sí, Y usted me lo yo puede le enviar. saqué fotos a eso hace unas semanas atrás. Envíame la foto, Muy bien. Morales. Se la queremos mostrar para que usted la tenga. Y ahora vas a ver parte de mi testimonio. Y esa era en lo que usted envía la foto, quería mencionar, ese era uno de los puntos que están desinformando a la gente. Y es el hecho de que quieren colocar esto primero Ujú, de y los no insectos. pasó. Y cuando violan a una muchacha, ella tiene el derecho tiene esto, lo otro. Son los mínimos los casos. No tan solo eso, yo hablaba en esa ocasión, fue una entrevista que me hicieron como candidato. Y entonces fue el Orlando Sentinel. Y el reportero me preguntó 3 veces cuál era mi postura en Ujú. cuanto al aborto, en cuanto a la vida. Y 3 veces yo le contesté que no, que cero aborto. Entonces a la tercera le dije, pero ¿por qué me sigues haciendo la misma pregunta? Mi contestación no va a cambiar. Incluso le dije, a mujeres que han sido violadas, mujeres que han pasado por incesto, ya tienen un trauma en Ujú. ellas. Entonces está comprobado también científicamente
que cuando tienen un aborto es un doble trauma. ¿Por qué causarle un doble trauma a una persona? Entonces él me dijo, entonces, ¿qué harías tú? ¿Cuál es tu solución? Y yo le hablé de algo que yo había hablado con la representante Lizzie Burgos cuando vine la última vez, y ella estaba trabajando un proyecto donde se está tratando de implementar aquí en Puerto Rico que cuando una mujer es violada o ha pasado por incesto y queda embarazada, que esa mujer pues pueda mantener a su bebé en el vientre hasta las 22 semanas. ¿Por qué? Porque es el momento donde ese bebé empieza a tener viabilidad de vida fuera del útero o fuera del vientre. Entonces, cuando tú hablabas de tu bebé a las 5 semanas que sale el latido, porque es que las clínicas de aborto no quieren hacerle sonogramas a las madres cuando ellas están, en su mayoría, pidiendo orientación porque quieren saber qué van a hacer. Las clínicas de aborto no les quieren hacer esos sonogramas a las madres porque en cuanto una mujer escucha el latido del corazón de su bebé, inmediatamente ese diseño de creación perfecto que Dios te dio entra en acción y la mayoría no abortan a sus bebés. Eso es así. Entonces, en Tenemos todo... en pantalla. La foto. Ok, pues mira, esa foto, yo perdí mi primer bebé con Pastor Joey, nosotros lo perdimos porque yo no produzco progesterona, por eso mis embarazos eran de alto riesgo y pasaba por todo lo que pasaba. Entonces, cuando vamos a hacer el segundo sonograma, no le encuentran los latidos del corazón al bebé y yo tuve que esperar 2 semanas con mi bebé adentro, que yo sabía que no tenía vida, porque el médico estaba bien lleno, me dieron cita para dentro de 2 semanas. Entonces, en el momento que me tienen que hacer el raspe, ¿no? Para poder sacar ese bebé, yo escuché que el médico hizo, ¡ah! Y le dije, ¿qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó, doctor? Nada, Dianis, tranquila. Dime qué pasó. El bebé salió completo. Y él me está hablando del bebé, y salió completo. Y yo le dije, yo quiero verlo. Y me dice, no hagas eso, Dianis. Y yo le dije, sí, yo quiero ver a mi bebé. Entonces, él me puso, eso que ustedes ven ahí, él me puso eso en mis manos. ¿Ese es tu bebé? Ese no era mi bebé, pero era igualito a ese. Ok. Entonces yo cogí y toqué a mi bebé, y cuando yo toqué a mi bebé, le toqué su cabecita y se desprende la cabeza. ¿Y ustedes creen que eso a mí me traumó? No, yo le doy las gracias a ese doctor que me permitió tener contacto directo con mi bebé, que me puso a mi bebé en mis manos, que yo pude ver a mi bebé. Y eso a mí, el trauma que me pudo haber ocasionado, que yo perdí a ese bebé, ese momento donde ese doctor me permite tocar a mi bebé y tenerlo en mis manos, eso para mí fue sanidad. Me dio sanidad. Entonces, cuando estamos tratando de darle a los gobiernos a que rijan nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestros procesos naturales, tanto como de vida, como de envejecimiento, porque entonces ahora también quieren eutanizar a los viejitos, a los ancianos. Sí, por ahí viene eso. Todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Porque eso que ustedes ven ahí es un bebé. Yo le veo 2 ojos, yo le veo 2 brazos, yo le veo 2 piernas y yo le veo algo rojo en el centro que me dice que ahí están todos sus órganos siendo desarrollados. Eso es Así que cuando le quieran venir a decir que eso es un conglomerado de células, eso no es ningún conglomerado de células. Desde el momento donde ese espermatozoide toca a ese huevo, se produce un rayo de luz. Y la palabra dice que nosotros somos ¿qué? Sal de la tierra y la luz del mundo. Así que no se deje engañar y no trate tampoco de usarlo como excusa para su irresponsabilidad. Correcto. Porque los tiempos que estamos viviendo no es para que entonces, si usted quiere hacer lo que usted quiera con su cuerpo en la privacidad de su relación con quien sea, pues entonces sea responsable de usar lo que tiene que usar para que usted no tenga que quitarle la vida a nadie. Mira, mientras te escucho, no puedo evitar siempre enfatizar que tenemos un problema. El discurso, para empezar, es de medias verdades, por lo tanto, termina siendo mentira. Pero si usted dice que usted promueve los derechos de las mujeres, lo que tiene que estar promoviendo es el derecho a un consentimiento informado. Es decir, que la mujer tenga todos los elementos delante de sí para ella decidir sobre su tratamiento médico. No a decidir sobre el aborto, porque eso no es un derecho fundamental. Correcto. Pero si usted es de los que dice, pues yo estoy a favor del aborto, pero es que no le dan a la mujer toda la información que requiere y termina muchas veces siendo víctima de lo que creía que le iba a ayudar. Y usted quiere ser partícipe de eso, yo sé que eso no es algo en lo que usted quiere verse envuelto. Y lo que pasa es que muchas de estos movimientos que toman una causa
genuina o legítima, ¿verdad? Lo que te hablan, esta mujer está desesperada, que es verdad. Pero entonces lo utilizan para ellos mover agendas políticas, que es para Correcto. desestabilizar el gobierno, para crear una lucha de clases, y nosotros tenemos que sentarnos y pensar, ok, ¿quiénes son las personas que están siendo afectadas por esto? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Se le está brindando? ¿Cómo esta persona está tomando decisiones? Escuchar de mujeres que llevan más de 30 años de haber se practicado un aborto, padeciendo de las secuelas de esto, Ujú. y que ahora que se ha empezado a discutir en la palestra pública, pueden acceder a agencias que le ayuden a sanar. Óigame, si eso a usted no le despierta Claro. el entendimiento, que lo hará. Así que yo quiero felicitar públicamente a la representante Eso es Lizzy así. Burgos por haber tomado medidas con relación a este proyecto Claro que de sí. la Cámara 1084. Usted debe comunicarse con sus legisladores. Ya aquí rápido comprometimos a Joan para Allá que les vamos. comparta también tus experiencias, sí. porque eso es lo que necesitan. Nuestros Claro que sí. legisladores necesitan nuestro insumo, y hay que decirle que sí a la vida por dos razones. Porque vas a salvar las dos vidas, la vida del bebé, pero sobre todo, la vida de la mamá, de pasar por una serie de experiencias que ni siquiera prevé, porque le dicen, después que tú dispongas que eso, todo va a estar bien, y esa no es la verdad. Eso es así, eso es Correcto. así. Eso era uno de los puntos que íbamos a hablar. Apoye lo que están haciendo estas mujeres, la representante Lizzy Burgos, que con mucho sacrificio lo están haciendo, se están parando y están yendo en contra de la corriente, ¿ok? Y usted tiene que ser parte de esto. El proyecto 1084, vamos a apoyarlo. Algo que a mí me frustra bastante es que aún dentro de las iglesias, quien habla del derecho del padre, cuántos jóvenes, mi esposo y yo no hemos conocido, varones, que nosotros pertenecíamos a un grupo donde anualmente ellos van por todos los Estados Unidos poniendo zapatitos de bebé con el nombre y con Ujú. la fecha, porque fueron padres que obligaron a sus hijas a tener abortos, novios, esposos, etcétera, etcétera, pero nadie habla del derecho del hombre. Ujú. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres y hasta ancianos nosotros hemos conocido que nos dicen, yo lo hice mal, mi novia no me dio la oportunidad, se hizo el aborto sin decirme nada, mi esposa se hizo un aborto sin decirme nada? Entonces, para que un bebé nazca se necesitan los dos. Entonces, el derecho debe ser equitativo. Y entonces, ¿quién está hablando de estas cosas? ¿Quién está hablando del derecho del hombre Ujú. a poder hablar y poder llevar a una mujer a corte si hay que hacerlo? Porque ese bebé también es mío, porque si yo no hubiera puesto mi semilla ahí, ese bebé No no estaría estuviese, aquí, no estuviese correcto. aquí. Estás hablando del derecho a la vida, que al Exacto. final del día es el derecho de ese ser humano que se está desarrollando a disfrutar tanto de papá Como de mamá. como de Y mamá. si mamá no quiere ese bebé, pues mira, entrégaselo a papá. Eso es así. Dale vida, dale una oportunidad de vida Eso a es ese así. bebé. Eso es así para, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Dios me ha permitido ser pastora por 12 años. Ahora en diciembre cumplo 12 años de pastora, y mi primer tiempo como pastora fue con los jóvenes. Y escuchar cuando se sentaban a hablar, tanto varones como chicas, cuando se sientan a hablar con uno y ver que la pieza clave era papá. Ujú. Yes. Quien faltaba era Exacto. papá. Exacto. Y todo se desarrollaba sin papá, pero faltaba algo. Y a lo mejor estaba papá, pero mamá no me dejaba llegar a él por X o Y razón. Y cuando uno ve la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno ve la paternidad Exacto. Dios. Eso iba a mencionar ahora. Uno ve la paternidad tanto de Dios como la que Dios colocó aquí en la tierra de las personas que, ¿verdad? Los papás que nos engendran, el ser humano, el hombre. Y es necesario. Si la gente entendiera lo necesario que es más allá de una figura paternal, es una necesidad. Lo que pasa es que desde que se concibe, quien decide si tú eres varón o hembra, ¿quién es? Es el material genético de papá. De papá. Ujú. Entonces, de papá viene la identidad. Eso es así. Entonces, cuando falta ese elemento de afirmación, muchas veces a nosotras, ¿verdad? Nos puede molestar que cuando el bebé escuchó a papá, viró patas arriba dentro del vientre, y uno dice, Dios mío, si estaba todo dormido, pero mira cómo está reaccionando. O estamos cuidando al nene, o lo dejamos quizás con los abuelos, y cuando nos escuchó no salió corriendo.
pero escuchó los pasos de papá y sale de donde esté corriendo, huelen. ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Y por qué responde? Entonces, en el caso de familias que se han cambiado, ¿verdad? Que están separadas, donde papá no vive en la casa y mamá vive aparte, muchas veces tenemos los hijos y entonces, ¿qué elemento? Tenemos que llamar a papá aunque no queremos para decirle, necesito que hables con la nena. Necesito que hables con el nene, pero ya a veces lo haces cuando no te queda más remedio, pudiendo hacerlo desde el principio Ujú. para ahorrarle dificultades a tu hijo o a tu hija y también ahorrártelas tú y que puedas ser mejor formado. Claro. La realidad es que por diseño escuchan de una manera distinta a papá. Es un diseño, no tiene nada que ver contigo o conmigo. Correcto. Y escuchar, por ejemplo, mujeres decir, con mucho respeto digo esto, que están haciendo el trabajo de papá y mamá o los hombres que están criando decir están haciendo el trabajo de papá y mamá. Mire, por más que nosotros querramos, no podemos. No hay tal Trabajamos cosa. más. Ujú. Eso sí, Sí. trabajamos Eso más es porque cierto. no tenemos la otra parte. Definitivamente eso hay que reconocerlo. Ujú. Pero no puedes decir que vas a hacer ese trabajo porque nosotros no tenemos la capacidad y tenemos que ser conscientes de eso para abrir espacio. Claro, y eso solamente se entiende cuando alguien viene a Cristo y le permite, ¿verdad? Que le enseñe y obviamente pues con la gente, ¿verdad? Como decimos por ahí, con los dos dedos sobre Sí, de de frente, de- pues uno puede entender porque cuando uno crece con valores y con esa moral, uno puede llegar que si papá y mamá se divorciaron, pero mire, tú no te divorciaste de tu De hijo tus o tú no hijos, divorciaste a exacto. tu hijo de tu esposo o de tu ex esposo, hay una relación, es necesario y va a ser más fácil, aunque estén separados, va a ser más fácil, para ambos. Son las 1:03 de la tarde. Oye, Ya. esto está bueno. Dios ¿Qué les mío. parece si hacemos una pausita rapidito musical y recargamos después nuevamente de esa pausa musical? ¿Qué les parece? Vamos, Muy bien. vamos. Bueno, pues vamos a una pausa musical. No te despegues, comparte, sigue conectadito y regresamos ya mismito aquí a Lonchando. Lonchando por aquí por blessingradio.fm. Te recuerdo que te acompaño todos los martes y jueves de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Ya entramos en nuestra segunda hora. Son las 1:14. Buen provecho a todos los que están almorzando. Y me gusta decir, ya sea por salud mental o salud física, que usted se está comiendo lo que se está comiendo. La salud física es para que usted se cuide, ¿verdad? Su estilo de vida, Ay, su Dios ensaladita. mío, alguien soltó el plato, te lo Pero aseguro. la salud mental hace falta a veces comerse su buena empanadilla grasosa, Ay, su Dios pizza, mío. su lechón, su, ¿verdad que Ayer sí, nos pastora? comimos una de langosta. ¿Qué? Estaba riquísima. Wow, yo no he comido esa, así que después me dice dónde fue. Mire, yo he comido de tripleta, he comido en la escuela donde yo estaba. Ahora vamos a hablar de eso. En la escuela donde yo estaba, yo creo que si yo fuera gobernador, eso es algo que yo pondría. Una guaguita que te hagan Panadillas de pizza. empanadilla, no de pizza, de tripleta. Y ahí en el momento. De tripleta de todo, de olvídate. tripleta, porque somos bien boricua. Y entonces ella la hacía ahí fue y la tiraba y calientita. Ah, no, después de aquí yo creo que yo voy para allá. Anyways, pero estamos de regreso con la pastora Dianis Morales. Quiero un aplauso para ella, por favor, la pastora y licenciada Adanor Enríquez, que nos están acompañando en este día. Mire, y esto está espectacular. Si usted acaba de sintonizarnos, quiero recordarle que estamos en las redes sociales Instagram, Facebook y en YouTube. Puede suscribirse, seguirnos y darle like para que pueda ser parte de esta emisora que está en crecimiento y no tenemos, como decimos por ahí, pelos en la lengua en hablar lo que se tiene que hablar, señores y señores, de todo, porque si somos hijos de Dios, estamos llamados a dominar en todas las áreas. señor. Y aquí están ayudándonos las pastoras, porque ambas son pastoras, con esta información muy valiosa. Así que mire, siéntese en el lunchroom, haga lo que tenga que hacer, coma, haga su parte, pero de igual manera comparta, ¿verdad? Dianzuel, déjanos saber qué hacemos. Comparte, chicos, comparte Lonchando. Comparte. Pastor, eso es un niño de 5 años tiene Dianzuel, Sí, ¿verdad? ahora- 5. ahora tiene 5. Ya tiene 5 y también es de 5 para 10. También como tu nena. De 5 para 10 de igual Sí, el manera. modelo de la y casa. él está conectadito constantemente a blessingradio.fm. Y continuamos, señores y señores. En nuestra primera hora usted pudo sintonizarnos. De igual manera, esto se va a quedar grabado y usted puede escucharlo y escucharlo y escucharlo para que, mire, nadie venga con información incorrecta y usted pueda hablar correctamente y con el entendimiento correcto de lo que está pasando y aconteciendo tanto en nuestro país como en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Así que un tema muy importante y muy crucial y en este tiempo más aquí en Puerto Rico es la educación. Pastora, usted está trabajando con lo mismo allá en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Correcto. Cuéntenos un poquito. Mira, hace un año, un poco más de un año,
yo comencé a ir a las reuniones de la Junta Escolar. En mi condado, en Osceola, eso es cada 2 semanas. Cada 2 semanas nos vestimos de paciencia, hay una junta de varios miembros y lamentablemente en Osceola, a pesar de que nosotros somos un 68% de hispanos, solamente hay un hispano que nos representa en nuestros valores, tanto bíblicos como culturales. Ese muchacho se llama John Argüello. Tenemos a otros hispanos en esa junta, pero son bien liberales y una de ellas es ultra liberal. Pastora, disculpa que te interrumpa. ¿Nos podrías definir un poco cómo es esa junta? Porque eso es ajeno a Puerto Aquí. Rico. Por eso no habla. Totalmente. Y tú no ves a Joan y a mí así. Digo, el tema está interesante, pero nosotros estamos diciendo, wow, ¿De aquí qué está hablando? Sí, y es es importante eso? porque se supone que lo tengamos. Correcto. Mira, se supone que aquí en Puerto Rico, que cada pueblo en los Estados Unidos es cada condado. Acá vendría siendo entonces cada región o cada urbanización que tiene una escuela, cada región tenga una junta escolar. Ese es el distrito escolar. El distrito escolar. Ese distrito escolar se supone que tenga unos representantes, donde estos representantes son los que verifican, se supone que verifiquen el material que tus hijos están leyendo, estudiando. Es un representante de la comunidad. Es un representante de la comunidad, pero es pagado por el Estado. Okay. Porque los que se sientan en esa junta tienen un salario. Viene siendo más bien un trabajo a tiempo parcial, pero allá pues, empiezan en $40,000 cada miembro, ¿no? Sí, no es nada insignificativo. No, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas se supone que estén salvaguardando a tus hijos. Pues cuando tenemos personas que son ultraliberales y conservadores y los del medio que nunca hablan, pues es importante porque todos estos miembros son escogidos por el pueblo. Ahora cuando votan. Estas personas son escogidas porque los votantes los escogen. Entonces, ahora que tuvimos las elecciones en la Florida, casi todos los que el gobernador avaló, le dio su endoso, ganaron. Hay muchos pueblos, muchos condados ahora de la Florida que tienen muy buenas juntas escolares. Con nosotros no pasó eso. Lamentablemente, nuestra junta escolar tiene mucha gente bien liberal, ultraliberal, donde voy al 68% de los hispanos que estamos viviendo en Osceola County, en Kissimmee, no estamos bien representados. ¿Por qué? Porque estas personas, yo llevo un poco más de un año yendo a todas las reuniones cada 2 semanas. Llevamos más de un año diciéndole a la junta escolar que hay material inapropiado en los libros y ellos nos han estado ignorando, etcétera, etcétera. Entonces, hace 2 meses, 3 meses ahora, hicimos nos juntamos con Madres por la Libertad y Moms for Liberty y Madres por la Libertad se encargó de enviar a padres y a madres a las bibliotecas y sacamos 100 libros que contienen material inapropiado. Y cuando yo te digo material inapropiado, esa frase se queda bien corta, porque es pornografía lo que hay. Es bien explícito, está en forma de muñequitos, dependiendo de para qué edad es ese libro. Entonces, sacamos 100 libros que ya están en Kissimmee, en Osceola County. Fueron 12 padres, mujer, mamá y papá. Y leyeron el material inapropiado como de 7 libros. No los leímos los 100 porque entonces la junta se hizo la que ellos estaban como, pero ¿cómo es posible esto? Sí, consternados. Consternados, un tremendo drama. No, nosotros llevamos un año diciendo, estamos trayendo los títulos. Pues entonces, en esa reunión, de esos 3 meses hasta ahora, solamente se han removido 4 libros. De los 100 que ustedes De los 100 identificaron. que se identificaron. Entonces, solamente se han removido 4. De los 4, la que es la cabeza de la junta escolar, de apellido Castillo, ella viene hace 2 meses atrás y comienza la reunión diciendo que ella está en desacuerdo con que uno de esos libros se remueva porque el libro es una gran pieza literaria y que porque solamente tiene una página de material inapropiado. Ella no dice pornografía porque esa página de material inapropiado estaba describiendo cómo un adulto manipula a un menor de edad para tener relaciones orales. Y entonces eso es pornografía. Entonces,
yo tuve que esperar 2 horas para yo poder hablar a Terry directamente, a Castillo directamente. Entonces yo comienzo diciendo, yo me llevo mi letrero bien grande que dice Protecting Our Children Project, protegiendo los derechos del proyecto, protegiendo a nuestros niños. Yo soy la directora de la Florida Central. Y lo pongo de frente y comienzo porque yo estaba bien frustrada. Y tuve que esperar 2 horas para poder hablar. Le comienzo diciendo, Castillo, yo no sé ni cómo comenzar a decirte porque yo tengo vergüenza ajena por el comentario que tú hiciste al principio de esta reunión cuando tú dices que este libro no se debe remover porque solamente contiene una página. Queda claro que las elecciones vienen. Nosotros pagamos tu salario y una página es demasiado, un párrafo es demasiado, una línea es demasiado, una palabra es demasiado. Y aquí no se te paga por tus gustos literarios, aquí se te paga para que tú protejas a los niños. Correcto. Entonces, pues esa es la lucha constante que tenemos, donde tenemos unas juntas que gracias a lo que pasó con la pandemia, los padres ahora saben que estos currículos existen. Nuestra directora de escuelas fue escogida por la administración Biden como una de las pocas en la nación para que los nuevos currículos se implementen. ¿Y por qué es esto? Por el mismo 68% de hispanos que vivimos aquí en Osceola. Osceola es el segundo conglomerado de hispanos en la Florida, que el segundo más grande. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en el corredor de la I-4, que era lo que explicaba la última vez, que son los 7 condados que deciden cómo es que son las elecciones en la Florida y en muchos estados aledaños. Cuando se hace un targeting, que a propósito se va en contra de un grupo, tenemos que estar bien pendientes de esto, porque lo que se está haciendo en Osceola es que se escoge a esta directora de región, se le implementa, se le requiere que ella se asegure de que estos currículos entren, porque si el 68% de los hijos, acuérdate que cada familia tiene más de un hijo, como poco uno, pero el 68% de este conglomerado que vive en Osceola, los hijos de ese 68% se logra contaminarlos, porque esa es la palabra, cambiarle su esencia de niños, quitarle toda esa belleza que los niños, conciencia. Entonces, lo demás es como un efecto dominó. Si se logra manipular. Ese pensamiento socialista. Exacto, marxista. Marxista, así es que se comenzó en todos esos países. Si se logra controlar a estos niños, el resto de la nación va a ser bien fácil. Correcto. Entonces, por eso es que nosotros luchamos tanto. El gobernador de la Florida, hace una semana, en el tiempo de las elecciones, creo que fue el mismo día o al otro día, él removió a 4 miembros de la Junta Escolar de Broward County. Broward está cerca de Miami y ellos también tienen un conglomerado de hispanos bien grande, porque ellos fallaron en proteger a los niños. Nosotros ya estamos trabajando nuestro caso en Osceola County, donde nosotros vamos a probar, porque lo mejor que esto tiene son las grabaciones. Uno de mis, ¿ustedes tienen el video que yo hice de la Junta Escolar? ¿Tú crees que se pueda correr? No, pero no lo tenemos aquí disponible ahora. Ok, yo lo tengo. Ahí yo salgo hablándole a ellos y diciéndole cuán desconectados ellos están de las necesidades de la comunidad y que ellos no nos están representando culturalmente. Entonces, cada vez que alguien va a hablar en estas juntas, se queda la grabación. Se queda la grabación y esa es tu evidencia. Pues ya nosotros tenemos evidencia de que por más de un año nosotros te hemos estado diciendo estas cosas y tú fallaste. Estamos trabajando un caso donde esperamos que el gobernador por igual haga lo mismo y estas personas que volvieron a ganar, porque solamente el 17% de los votantes en Kissimmee salieron a votar, y eso es bajísimo, vamos decayendo cada vez más cuando los hispanos votamos muchísimo, pero los hispanos y los cristianos no votamos en primaria, no votan en primaria, porque ellos sí. Pues, mira, en Puerto Rico la persona responsable de eso es el gobernador. Porque nosotros no tenemos esa capacidad de tener gente representante, ni juntas, y no el votamos. superintendente de escuela. Sí, pero lo que pasa es que el superintendente está nombrado. Ese no lo elegimos nosotros, ¿ves? Acá nosotros lo elegimos. Por lo tanto, por eso es que te estoy haciendo el paralelo. Me acabas de confirmar y el que me está escuchando ahora lo pudo entender más claro cuando yo dije, después de 16 años peleando contra la implementación de perspectiva de género en las escuelas, yo concluí que lo único que nosotros no estábamos haciendo, estamos examinando los libros, estamos enviando las cartas, estamos, ¿verdad?, interactuando con las maestras, con los directores, etcétera. Lo único que nosotros no hemos hecho hasta ahora. La Junta. No, que la Junta.
encargarnos de ganar las fortalezas, el gobernador, porque él es La el que cabeza. administra la escuela. En el caso de nosotros, es el organigrama que tenemos. Por lo tanto, esto no es un asunto de tener personas que simplemente nos prometen para adquirir nuestros votos. Sí, yo voy a cuidar tus niños y todo eso, y después decir, no, los voy a tratar a todos por igual, que nosotros no tenemos problemas. De hecho, promovemos el respeto de toda persona. Correcto. Y te escucho, yo digo, wow, nosotros no escogemos a nadie de esa gente. No tan solo eso, yo pertenezco a la única junta que en este momento ya está desarrollada en la Florida y ahora vamos a seguir expandiendo. La Florida tiene 67 condados. Entonces yo pertenezco, lo voy a decir en inglés primero, al Curriculum Advisory Team, al equipo Te aconseja sobre el currículo. de aconsejar sobre currículos. Entonces se supone que este Advisory Curriculum Team, nosotros veamos todo este material. Lo que sucede el día que nosotros leemos este material pornográfico a la Junta es que la Junta entonces dice, nosotros no sabíamos que eso existía. Pero entonces nosotros preguntamos, entonces, ¿cómo esos libros llegaron? Sí, iba a preguntar ¿Quién, cómo llegaron quién- hasta ahí. quién aprobó que esos libros estuvieran? Estos libros llevan más de 10 años, han ido incrementando en números, cada año entran más y más, entonces nadie sabía contestar. Ahora en agosto, que volvimos a la escuela, pues ya teníamos las elecciones, ahora en septiembre nosotros vamos a volver otra vez a la guerra, a ponernos los guantes. Claro. ¿Dónde está la información? Porque esto se sigue haciendo, porque mi equipo todavía no ha aprobado esos libros. Entonces, ¿qué sucede? Solamente tenemos una voz que es conservadora, que están tratando de hacer con John. Lo están tratando de sacar. Ya le tienen 5 casos con el gobernador de la Florida. Y el Ven go- acá, te pregunto, Adianis, porque necesitamos, ¿verdad?, traer esto acá a Puerto Rico, Ujú. beneficiarnos de tu experiencia. ¿Por qué piensas que es necesario entonces aprobar esa Carta de Derechos de los Padres? es necesaria aprobar la Carta de Derecho a los Padres porque por diseño los hijos le pertenecen a los padres, Ujú. no al gobierno, no a las escuelas, no a la iglesia. Es importante porque esta Carta de Derecho te da legalmente a nivel de gobierno, se sabe, porque nosotros los cristianos lo sabemos, Ujú. pero como nos hemos acostumbrado a tantas leyes y a que el gobierno nos dé y nos Qué mal. dirija y todo, pasa algo y estamos esperando qué va a decir Casablanca, qué va a decir el Ujú. gobernador, qué va a decir no, eso no es así. Nosotros pagamos para que ellos nos den unos servicios. Entonces tiene que haber un cambio primero de mentalidad, de entender para qué existen esos funcionarios, Exacto. para que entonces las cartas de derecho a los padres entonces pasen feliz de la vida, sin ningún problema, porque es insólito que tengamos que estar haciendo carta de derechos a los padres para que los padres entiendan que tus hijos te pertenecen a ti Entonces, y no al gobierno. Lo ves como una herramienta, Es una herramienta para volver a establecer lo que es fundamental, restaurar esa mentalidad. restaurar esa mentalidad y que tú entonces te puedas parar y decir, pues no, mi hijo no se va a poner la máscara porque esa fue otra. Por este año completo nosotros estuvimos peleando para que los niños de Osceola no tuvieran que ponerse las máscaras, Ay, no los Dios obligaran a vacunarse, lo que está sucediendo aquí. Porque tus hijos tienen que ponerse máscara para ir a la escuela, porque tú como padre no te has levantado a decir, no se la va a poner. Un niño que tiene una máscara puesta por 7, 8, 9, 10 horas, porque claro, los dejamos en la escuela a las 7 de la mañana, pero ¿cuándo es que lo Y a veces podríamos a ver? antes. Hasta las Ujú. 5. Exacto. Entonces, ese niño no tan solo está respirando sus bacterias, si Dios estornuda mío. dentro de la máscara, se respiró todo eso. Las máscaras se supone que se cambian cada 20 minutos, además de que no fueron diseñadas para lo que se están usando, fueron diseñadas para que quizás la saliva de un doctor no cayera en heridas abiertas mientras están haciendo operaciones. Ujú. Las cajas todas dicen, esta máscara no previene del COVID, así que yo no entiendo. Yo La tengo insistencia. la insistencia, también entiendo, porque algunas personas llaman a las personas que usan máscaras covidiotas, porque es que si tú estás leyendo en una caja que dice, esta máscara no previene contra el COVID, ¿para qué te la estás poniendo? Pastores, que ni las cajas leen. Exacto. Oh, gracias, sí, aquí Ni las ese cajas, es un todas las cajas lo problema. dicen. Ni las Entonces, cajas no, no leen, leen, no lo leen. No, no lo leen. Falta lo mismo con los medicamentos, con todo. La gente no quiere leer. Por eso es, pastor, y perdóneme que le interrumpa, que se intercambiaron los papeles de que ahora el gobierno es el que manda, exacto. porque ellos se están encargando de hacerle pensar a la gente que como nosotros estamos leyendo por usted, estamos haciendo esto por usted, estamos esto, pues ya el derecho es mío. Exacto. Cuando no es así. Estamos dependiendo de un gobierno que la mayoría de las veces no nos representa y ellos por lo que están interesados es por sus valores políticos que vienen a la larga y a la postre ser ¿qué? Valores
económicos, porque todo el mundo lo que hace es llegar y llenarse los bolsillos. Voy a aprovechar para anunciar que este próximo sábado voy a estar en la primera iglesia pentecostal El Shaddai en Humacao, en un taller, y vamos a estar hablando de perspectiva de género y un llamado a la acción a los padres. Voy a estar junto a la doctora Catherine Tirado, la doctora Karen Rodríguez, pero además usted sabe que hay otro tema que a mí me apasiona mucho y es la capacidad de nosotros prepararnos para la crisis alimentaria que se prevé que sea para el mes de diciembre, sea porque los artículos no llegan o porque tú y yo no podemos pagarlo. Tenemos que estar preparados. Entonces vamos a estar allí hablándonos de huertos caseros a Marilyn Rosa Tirado. Y eso es este sábado, 3 de septiembre del 2022, de las 8 de la mañana adelante. Pues mira, para contestar tu pregunta, en la Florida, la Carta de Derecho es el HB, House Bill 1557. Y como ya estamos a la 1:30, te voy a dar los 3 pasos más importantes. Sí. Los 3 pasos más importantes es definitivamente proteger a los estudiantes y poner en las manos de los padres el poder de que tus hijos te pertenecen a ti. Ujú. El paso número 1 es, el bill provee que se le dé instrucción sobre sexualidad, orientación sexual o género o identidad de género a niños, y esto es lo más grande, Que le provea. que no se le provea. Es que de momento cuando lo Sí. leí sonó así. Prohibits, que Ajá. no se le provea este tipo de información a niños de prekinder a 3er grado. Entonces, ¿qué sucede cuando esta carta de derecho sale? Viene Disney y lo empieza a llamar Do Not Say Gay Bill. Oh, eso fue Que la nada- conversación. Ahí Para, está. para entonces empezar este modo de que, ahora están yendo en contra de la agenda LGTBQ Ujú. con todas las letras. No, esta propuesta, esta ley ahora, no tiene en ningún sitio nada que diga eso. Yo estaba en una entrevista en Tennessee y Univision me estaba entrevistando y la muchacha pues obviamente era demócrata y me hizo varias preguntas y quería que yo le contestara de una cierta manera. Y ya yo sabía que la entrevista no iba a salir por las contestaciones que yo le estoy dando. Y una de las preguntas que ella hizo, pero y entonces el Do Not Say Gay Bill. Y yo le dije, obviamente tú nunca has leído la ley, porque en ningún sitio dice eso. Ujú. Entonces, por eso es que tenemos que cuando estas propuestas salgan, léalas, escudriñe. Usted como ciudadano tiene ese derecho, tiene esa responsabilidad. Tú tienes esa responsabilidad. Entonces, estamos hablando de niños de prekinder a 3er grado. Entonces, ¿por qué hubo un revuelo tan grande? Porque la gente no lee. Porque ¿qué padre en su cabal, en su conciencia normal, va a permitir que a un niño de prekinder se le esté enseñando en prekinder se les enseña los currículos nuevos que vienen? El título es Aprende a descubrirte. En prekinder. Y para los adultos que estamos escuchando sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Ujú. Ya en 3er grado se les está enseñando que si tu papá y tu mamá no te llaman por el pronombre que tú quieres que se te llame, entonces estos niños pueden ir a la trabajadora social de la escuela, informarlo, y el departamento de familias y de niños te puede remover a tu hijo de tu casa porque tú no le estás diciendo a él, ella, o a él, o a ella, él. Así de sencillo. Entonces, lo segundo era que esta ley se asegura que al principio de cada año escolar los padres sean notificados sobre todos los servicios de salud que se le dan en la escuela, con el derecho a declinar si estos servicios son ofrecidos o no. ¿Por qué el Departamento de Educación tiene que estar ofreciendo servicios de salud a tus hijos? ¿Por qué? Porque por ahí es que entonces entran Ujú. los casos que se han visto en la Florida, donde padres no sabían que ya sus hijos estaban empezando terapia hormonal. La escuela lo sabía y nunca le dijeron a los padres. Wow. Ya estaban llevando a estos niños a castración de sus órganos, Dios Ujú. y mío. tú como padre, Y eso no es reversible, hijo- nada de eso es reversible. tu hijo viviendo en tu casa, y tú no sabías que ya la escuela se encargó de que tu hijo empiece ese proceso. El tercero, esta ley se asegura que donde quiera que haya un cuestionario, todas las preguntas que se te Las envíen, encuestas. las encuestas, Ujú. o que sean también relacionados a la salud, que se le den de niños de prekinder a 3er grado, los padres primero tienen que recibir y dar permiso para que la escuela te entregue estos cuestionarios a tus hijos, para que entonces tú como padre Ujú. sepas qué es lo que la escuela quiere saber de la salud de tu hijo. Claro.
La escuela tiene que saber de la salud de tu hijo, que si faltó porque está enfermo, tú como padre envías una excusa. Ujú. Si se extendió por mucho, pues entonces necesitas una excusa Médica. médica. Pero la escuela no tiene derecho a estar preguntándole a tu hijo nada que no sea relacionado a las materias primarias, ciencia, matemática, español, inglés, ética, que la ética la debemos traer, gobierno, Ujú. debemos traerlo otra vez. Claro. Porque ¿por qué en Puerto Rico hay tanta desinformación? Ujú. Porque nos quitaron hasta además de que removieron también, aquí ya se removió la Biblia de las escuelas también, ¿no? Acuérdate que el gobierno federal aquí tiene... Exacto. Ya allá, pues, hay varios estados que ya la tenemos otra vez. Además de cuando removemos la palabra de cualquier sitio, sabemos que todo se cae, porque la Correcto. palabra es vida Es y son fundamento. fundamento y es necesaria. Pues entonces cuando tenemos este tipo de cosas donde los padres se les está quitando el derecho y donde los padres ni siquiera pueden tener la información sobre sus hijos, pues por eso es que esta carta de derecho al padre es tan necesaria. Así que por favor corrija cuando usted escuche, no, porque eso va en contra de la comunidad LGTB, no suene como ignorante, porque esa reportera, más bien yo le dije, tú eres una ignorante, porque se nota que no has leído la ley, porque eso no se encuentra en ningún sitio de la ley. Recuerde que todo proyecto siempre tiene dos caras, la parte positiva y la parte negativa. Y dependiendo de quiénes seamos, sabemos cuál es la parte positiva y la parte negativa. No te dejes engañar, ya hemos pasado como pueblo demasiado tiempo de un proceso de adoctrinación, donde ya por fin tenemos que levantarnos y usar nuestras neuronas cerebrales, las cuales se afectan con el uso de las máscaras, de las mascarillas, por si no lo sabían, porque usted está respirando dióxido de carbono por un periodo, sus hijos en la escuela, por un periodo de 8 horas. Y entonces pretendemos que estos niños aprendan y que se concentren en la escuela cuando le estamos cohibiendo, le estamos privando de dióxido de carbono, que es esencial para el proceso mental y de aprendizaje. Correcto. Ahora que usted menciona eso, yo... Perdóname. Ajá, sí. Y eso es abuso infantil. Y tú, papá, que le estás dejando que le pongan la máscara a tus hijos por esa cantidad de horas, estás cometiendo abuso infantil contra tu propia generación. Eso es así. Y se me olvidó lo que iba a decir. Ay, discúlpame. No se preocupe. Lo de con mi sobrino. Iba a decir de mi sobrino que están yendo ¿verdad? Están yendo a la escuela. Y con eso de las mascarillas, verlos, ¿cómo puedo decir? Uno sabe que en esa edad, mi sobrino tiene 10 años, perdón. Pero uno ve niños de 5 que les gusta correr, 6 años, que les gusta esto. ¿Usted se imagina con esas mascarillas todo el día, que no se la pueden quitar dentro del salón? Que aquí en las escuelas los salones no tienen aire. Ujú. No es como en Estados Unidos, que muchas de las escuelas tienen aire. Aquí los salones no tienen aire. ¿Cómo al final del día esos nenes no van a terminar enfermos? Que a lo mejor van los primeros 3 días y que quieren decir también que todo es esta enfermedad COVID. Porque es parte- Cuando yo me acuerdo, perdóneme, que cuando estábamos en la escuela, que llovía mucho, uno se mojaba, los niños terminaban con catarro, es un simple catarro. O es algo que tienes que subir el sistema inmune del nene, darle vitamina, darle esto para que esto no se siga propagando. Y obviamente el higiene personal, que ya no nos lo enseñaron, lavarse las manos y todas estas cosas. Pero ahora todo es esto. Cuando anteriormente, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, llovía en septiembre, en agosto, y pasaban estas mismas cosas, y simplemente nuestras mamás latinas, por lo menos yo que tengo mamá latina, levántate que vamos para la escuela. Así mismo. Sí. Y seguía la vida y seguía por ahí, y íbamos a estudiar, íbamos todo. Así que no se achante por 3 palabritas. No sé, y cuando decimos achante, no se deje llevar por cosas que no son ciertas. Su hijo puede ir a la escuela sin mascarilla, no está rompiendo ninguna ley, ninguna cosa. Puede ir sin mascarilla, proteja la vida de su hijo. Correcto. Y levántese como un buen padre o como una buena madre a defender su familia, porque esa es nuestra responsabilidad. Nadie manda sobre ellos, nada más que nosotros como papá. Y volvemos cuando esos niños se enferman por el uso de las mascarillas, porque le baja sus defensas. Correcto. Los diagnostican con COVID, porque las pruebas de COVID, la fábrica está adueñada por la misma gente que están promoviendo el COVID. ¿Y Correcto. quién gana? El gobierno, porque cada vez que una persona se diagnostica con COVID y lo tratan por COVID, esos son miles de dólares que los hospitales, los doctores y el gobierno ganan a través de ti. Eso es así. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Cómo es la comparación? Bueno, yo creo que se ve más o menos igual, porque eso era algo que se estaba trabajando en cuanto a la perspectiva de género aquí en Puerto Rico.
el defender nosotros los padres, el que no den educación. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico recuerdo, yo no sé en Estados Unidos, si tenían la clase de salud, ¿verdad? Nosotros, o paternidad responsable, que son cosas que por lo menos cuando yo estudiaba en la high school nos estaban dando, no era en elemental, no era ni siquiera en intermedia, era en Exacto. high school. Y cuando nos hablaban, nos enseñaban muy, ¿verdad? Bien educativo el hecho de que esto se llama así, esto se llama de esta manera. La mujer tiene esto, el hombre tiene En esto. high school. Ah, no, me enseñaron eso en quinto grado. De verdad, no, pues a mí fue Y en en high escuela school. bíblica, en escuela pública. Ah, pues yo estuve todo mi Claro, mi educación. obviamente no es la. Ah, sí, bueno, pero en la ciencia, cuando usted habla de la clase de ciencia, sí, Claro. correcto, sí, es cierto, pero paternidad responsable y sí, pero salud. como estabas diciendo esta parte, y esta parte Ajá. yo dije, Dios mío, Sí, pero no, eso es verdad, está muy verdad. tarde. Sí, no, es verdad, eso es, es cierto, tiene toda la razón, es Pero antes, ¿sabes qué? pero explícitamente ya era en high school, Sí, no no. era como quieren hacer ahora. La perspectiva de género, cuando fue diseñada, originalmente fue diseñada como un plan piloto para estudiantes universitarios en tercer año de universidad, Mire para donde allá. se iba a empezar a introducir lo que era perspectiva de género. Entonces, como un programa que fue diseñado para estudiantes universitarios en tercer año, ya están a punto de graduarse, Ujú. cae a un pre-kinder, a un kindergarten, a un primer Sí, grado. estaba hablando de personas de 21 años de edad ya, porque tú te Exacto. gradúas de Claro. 18, Personas 3 que años. casi todos ya a esa edad pues ya conocen muy bien su cuerpo, tienen control de los cambios químicos en Y su tienen cuerpo. responsabilidad de y sus actos. Correcto. Entonces, como todo esto cae a niveles de educación elemental, porque quieren quitarle la inocencia a nuestros niños. Y entonces, ¿qué te enseñaron? En esa clase de paternidad y todo eso, bueno, pues, primero, yo no sé si recuerdan que daban los bebés, No, gracias a Dios, en mi época no daban. pues daban estos bebés mecánicos, ¿verdad? Y nos enseñaban, obviamente, si tú haces esto, pasa esto, y ahí abren paso a lo que son los anticonceptivos y todas estas cosas. Nunca nos hablaban de clínicas abortivas ni nada por el estilo, pero sí nos hablaban de la reproducción y todas estas cosas. Bueno, ahora hablan de que es un acceso a un derecho humano, el tú Ujú. poder tener aborto, practicar Por eso digo que en ese entonces no era de esta manera, era bien Sí, educado claro. y le demostraban a uno si tú, o sea, esto es el resultado de esto, pero no es algo que no puedas lograr. O sea, puedes cuidar a tu bebé, nos lo llevábamos por un fin de semana, bebé lloraba, esos bebés mecánicos eran peor que los bebés humanos realmente. Yo Pero- lo siento, pero yo todavía estoy impactada de mi clase en quinto grado porque nos enseñaban también de las enfermedades venéreas. También, Y no, correcto, y ahí no también. solamente era, digo, aparte que nosotros en esa edad, tú lo que tienes, bueno, yo tenía menos edad que el resto de la gente, pero usualmente tú tienes que 11 años por ahí, Ujú. ¿verdad? Y yo recuerdo los visuales de cómo las partes, ¿verdad? Privadas de uno podían perder, ¿verdad? Porque se podían pudrir y todo eso. Eso se te quedaba Sí, registrado. claro. Eso era un efecto disuasivo Correcto. mayor que el mismo embarazo, Tú sabes- ¿verdad? Mire, y era en quinto, perdóneme, Sí. y era en quinto grado, y uno Sí. decía, Y era, imagínese los nenes de kinder y de y era primer grado. no, y lo que te digo es, era una información biológica Sí, de saludable, bien llevada. A nosotros no se nos ocurría ni siquiera ir a curiosear nada. correcto. No porque nos diera miedo, es porque sabíamos que había unos potenciales consecuencias, Claro. ¿verdad? Y entonces, Y a esas Mira. consecuencias es que cuando yo hablo sobre la santidad de la vida, uno de mis mejores testimonios fue en una conferencia que se llamaba la Conferencia de las Batas Negras, de Black Rose Regiment, el Regimiento de las Batas Negras. Y fue el tiempo durante la Guerra Civil, donde los pastores fueron los que fueron a pelear la Guerra Civil Mm. y donde ellos se ponían sus batas negras para predicar, pero terminaban de predicar los domingos, se las quitaban, tenían su uniforme ya puesto y sacaban las bayonetas y los rifles de debajo del altar, ¿no? Y así mismo se llevaban a todos los hombres a pelear con ellos. En esa conferencia yo hablé sobre la santidad de la vida y decidí llevar todos los métodos de aborto que habían, pero lo llevé en videos. Ujú. Entonces lo que hice fue que comencé mi parte pidiéndole a un poco más de 200 personas que estaban allí, en su mayoría cristianos, que no se levantaran cuando yo enseñara estos videos porque estaba ya comprobado por las estadísticas que cuando, por ejemplo, los hombres cristianos van a sus conferencias de hombres, cuando están en los hoteles registran que están viendo pornografía mientras están en sus conferencias de hombres cristianos, donde la televisión, ahora mismo, las familias están teniendo bien poco cuidado del material que sus hijos ven en televisión con ellos sentados al lado, lo cual es altamente pornográfico por igual.
Y entonces, pues, esa fue mi introducción. Por favor, estos videos que yo te voy a presentar no son peor de lo que ya tú estás viendo. Ujú. Solamente una señora bien ancianita se levantó y yo la puedo entender. Todo el mundo se quedó sentado. Yo les presenté todos los métodos de aborto que hay. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que más de un 80% de las personas que han visto estos videos, cuando las mujeres quedan embarazadas, no pasan por aborto. ¿Por qué? Porque ya vieron el visual. La mayoría de las mujeres que se provocan abortos nunca han visto un video de lo que es un aborto, de lo que le hace a tu cuerpo, porque la mayoría piensan, oh, ya salí del problema. No, eso deja unas cicatrices dentro de tu vientre. No, permíteme un momentito rapidito, y es que vuelves y traes a colación lo del consentimiento informado. Ujú. Me gusta lo que dice porque estamos en otra época, Ujú. ¿verdad? En cuanto a tecnología. Y una de las cosas que pasa es que cuando te dicen, ok, nosotros vamos a hacer este procedimiento bien rápido, pero no le dicen a la mujer, lo que te voy a practicar es esto, este es el proceso, Correcto. esto es lo que pasa dentro de ti, esto es lo que le pasa al bebé. Así que Mira cómo gracias por Exacto. traerlo a Ujú, colación. ujú. Entonces, cuando eso sucede, no tan solo eso, a nivel espiritual, cuando una mujer se provoca un aborto o accede a tener un aborto, a nivel espiritual, eso es espíritu de muerte que queda en tu vientre. Y las estadísticas muestran que un alto porcentaje de los hijos de estas mujeres que se provocaron aborto, después de esos hijos que nacieron después de ese aborto, antes de los 21 años, pasan por depresión o por algún tipo de problemas psicológicos. Wow. Así que si eres mujer que has tenido un aborto y te has arrepentido, por favor, pon tus manos sobre tu vientre, pídele otra vez perdón al Padre, declara vida sobre ese vientre y rechaza ese espíritu de muerte que pudo haber quedado ahí y no te sientas culpable porque cuando el Padre te perdona, lo echa a lo profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar. Eso es así, amén, amén. No, son las 1:48 de la tarde. Esto ha corrido. Y queremos hablar de este último punto, pastora, que sabemos, ¿verdad? La labor que usted tiene en donde está. Y es defend our God-given constitutional rights. Háblenos de eso. Bueno, tenemos que defender nuestros derechos constitucionales dados por Dios porque nuestra constitución en los Estados Unidos y en Puerto Rico fue basada en la mejor constitución que jamás se escribió, que es la Biblia. La Biblia es el libro constitucional de todo creyente. ¿Por qué? Porque ahí están todas las instrucciones y a pesar de que tenemos nuestro Viejo Testamento y nuestro Nuevo Testamento y a través de Jesucristo tuvimos un cambio de lo que es ley a lo que es gracia, no porque estemos viviendo en la gracia, vamos a tomar unas leyes de libertinaje Correcto. que van en contra de lo que sabemos que nosotros somos como creyentes. Entonces, estamos viviendo unos tiempos donde tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y en Puerto Rico se ve un poco más marcado por el tamaño de Puerto Rico, 100 por 35, donde además de que nuestro tamaño es pequeño, nosotros tenemos una cultura donde nosotros somos muy fanáticos para muchas cosas y somos muy expresivos. Los puertorriqueños tenemos unas personalidades hermosas, somos conocidos a nivel mundial por nuestra gran capacidad y las cosas como Dios nos creó y lamentablemente por tener esta personalidad también a veces entramos en unos fanatismos donde no procesamos la información que está disponible. Nuestros derechos constitucionales dados por Dios significa que tú eres el que decide qué es lo que tu gobierno va a implementar sobre ti. Por eso es que tienes que escoger a líderes que primero que nada, como dice Éxodo 18, déjame empezar por Génesis, porque la primera asignación que se te dio como creyente es Génesis 1:26 al 28, donde se establece, y voy a parafrasear por el tiempo, que eres tú, hijo de Dios, el que tiene, no es una opción, es una asignación, que tomar dominio y subyugar la tierra. Dominio de tu territorio, tú subyugas la tierra, eres tú. Cuando subyugamos, se supone que donde quiera que nosotros pisemos, nosotros entremos como los hijos del gran rey. Al tener autoridad, por ejemplo, la licenciada, cuando la licenciada entra a la corte, ella no tiene que decir muchas cosas. Ella entra con una postura porque ella ya carga lo que ella bien estudió y lo que ella bien maneja. Y la gente a veces no tiene ni que saber quién es ella, pero saben, ahí va una licenciada. Yo como pastora, cuando nosotros entramos a un cierto sitio, la gente ya percibe, esta gente como que son gente de Dios. Y eso es lo que se llama dominar y subyugar tu territorio. En Éxodo 18, el Padre nos dice que primeramente tenemos que escoger a líderes que carguen el temor de Dios. Si tú estás votando por gente
que no cargan el temor de Dios, primeramente, ya estás erróneo, no estás siguiendo un mandato que el Padre Dios te dio. Alaba, No, disimula, di ouch, amén, donde estés escuchándonos. Número 1. Entonces, continúa diciendo, esto es Éxodo 18:21, tienes que escudriñar. Sí. Te lo estoy dando, la asignación es Éxodo 18:21. Entonces, primeramente, esos líderes tienen que cargar el temor de Dios. ¿Para qué? Para que entonces esos líderes lideren a millares, a centenares, a 50 y a 10. En Florida, eso significa que yo tengo que escoger a los líderes que lideran mi comunidad, donde yo vivo. A los líderes de 50, mi condado, mi ciudad, miles y millares, el estado. Y por consiguiente, la nación. Si se nos dio esa encomienda, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque estamos siendo tan cerrados, teniendo el mejor libro de constitución del mundo. Porque para los que no lo sepan y no vieron el programa anterior, yo expliqué que la Biblia es el mejor libro de constitución dado a los hijos. La Constitución de los Estados Unidos fue basada en la Biblia y la Constitución de los Estados Unidos es la única a nivel mundial que nunca se ha cambiado. Muchísimos países cambian sus constituciones de 3 a 5 años. ¿Por qué la de Estados Unidos no se ha cambiado? Porque fue basada en la Biblia y no ha habido necesidad de cambiarla. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Biblia es verdad, son instrucciones. Entonces, ¿qué tenemos ahora? A unos grupos liberales, marxistas, comunistas, socialistas, que están empezando a pedir que la Constitución de los Estados Unidos se cambie. El momento donde los estadounidenses y los que vivimos allá, que somos americanos, una vez tú te mudas, se supone que tú abraces la cultura, hagas los cambios pertinentes y nosotros como ciudadanos americanos, puertorriqueños que somos, seguimos teniendo nuestro sabor y nuestra cultura, pero tenemos que abrazar y hacer la transición. Entonces, el momento donde esos cambios se den y se comience a cambiar la Constitución de los Estados Unidos, el mundo entero va a colapsar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es conocido como una nación bajo Dios. One nation under God. Número 1, que es una de mis frases favoritas. En su moneda dice atrás, "In God we trust", a pesar de que hay un montón de otras cosas que tienen que ver con otras religiones, pero se dice "In God we trust", lo cual también se está removiendo de todos sitios. Tenemos que volver al principio. Constitución, la Biblia, las instrucciones están ahí. Nuestra Constitución fue basada en ella. Jamás debemos permitir que la Constitución se cambie, porque si estamos permitiendo que la Constitución se cambie, estamos intercambiando nuestros valores religiosos por cosas del mundo y no fuimos llamados a eso. Eso es así. Y como usted dice, pastora, la Biblia realmente, si la gente pudiera entender que defiende realmente cada necesidad Exacto. de cada persona, es el único libro y por eso es que Dios ha permitido que la Constitución de los Estados Unidos se mantenga, porque realmente mantiene y defiende que el ser humano esté bien. Correcto. Crea o no crea en Dios. Exacto. Crea o no crea Sabes en que Dios. históricamente cuando se van a aprobar los primeros, los artículos de la Confederación, ellos estaban encontrados, entonces uno dijo, yo creo que nosotros tenemos que irnos en ayuno y oración. Ujú. Y se fueron en ayuno y oración y cuando regresaron fue que pudieron, ¿verdad?, ponerse de acuerdo y poder firmar. Así que definitivamente si algo está inmerso en la Constitución de los Estados Unidos es la presencia de Dios, y eso es lo que pasa, que sin Dios es imposible gobernar un país basado en sus principios. Y ahí es que entonces la iglesia tiene que ver cuál es su papel. Así que Exacto. volvemos a lo que estábamos hablando de Génesis y de Éxodo. Y aquí en Puerto Rico, pues no es diferente. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos requirió desarrollar, escribir una constitución que tuviera también una carta de derechos. En el caso de Estados Unidos, la carta de derechos vino después, pero en el caso de nosotros ya históricamente pues están incluidos. Y nosotros tenemos una herencia definitivamente en términos de nuestra creencia y nuestra fe en Dios. Nuevamente viene un presupuesto que es que tú y yo vamos a tener temor de Dios, que más que pensar que mami o papi o el del lado me ve, hay alguien que nos ve todo el tiempo, ¿verdad? Y que eso nos iba a ayudar a tener unos principios morales que nos ayudaría a buscar el bien mutuo, a ser honestos, a ser transparentes, y las excepciones, cuando alguno de nosotros se diera el permiso de no obrar bien, los otros se iban a ocupar de ayudarlos a ser corregidos, disciplinados y a tener una oportunidad
de restauración. Sin embargo, en Puerto Rico tenemos un gran número de personas que dicen que son temerosos de Dios, que no estudian la Biblia, no la conocen, y cuando van a elegir, olvídate de Éxodo 18, nunca pasaron por ahí. Le quitaron esa página, pastora, de la Biblia. No miran si son justos, si son temerosos de Dios, si están capacitados y si no son dados a la avaricia. Son 4 criterios que te establece ese pasaje. Entonces lo que hacen es, este es el más que grita, es el más que va a dar, voy a ganar mi voto alegadamente porque voy a decir, yo voté por este y gané, etcétera. O la otra parte que es, pues no voy a votar nada. Se nos olvida que la capacidad de nosotros votar es como un talento dado por Dios, ¿verdad? Es una responsabilidad dada por Dios, y si nosotros la enterramos, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor sobre la administración de los asuntos públicos de nuestro territorio, del lugar donde vivimos? Eso es así, eso es así. Mire, son las 1:57 Ay, Dios de la mío, tarde. padre. Iba a Ya se decir acabó. algo, Esto es pastora. una cosa bárbara. El no votar es darle el voto, de todos modos, al equipo contrario. Correcto. Entonces, Es un cheque en blanco. un cheque en blanco. Segunda de Samuel 23:3 dice, el que gobierna a la gente con justicia, que gobierne con el temor de Dios. Eso es los vamos a hacer aquí teólogos, para que cuando le vengan a decir, no, que la iglesia tiene separación de iglesia y Estado. Deuteronomios 1:13, anote, designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Éxodo 18:21, que es el que le leí. Y entonces algo que va relacionado a la primera pregunta que me hiciste, que por qué tenemos que defender nuestros derechos constitucionales dados por Dios. Y es porque mucha gente no sabe que el Capitolio en los Estados Unidos, primeramente, fue una iglesia en el 1800, y Dios es tan específico porque aún la fecha en que se escoge, que fue en 4 de diciembre del 1800, cuando nos vamos a la parte profética y la numerología de Dios, porque la numerología no es del enemigo, Dios lo creó todo. El diciembre 12 significa gobierno, 4 significa obra creativa de Dios, y el 1 significa Dios Padre, y el 8 son nuevos comienzos, que el diciembre 4 del 1800, cuando se establece una iglesia en lo que después fue conocido como el Capitolio, que es donde está el Congreso, se estaba estableciendo que aún ese edificio, mientras ese edificio exista, está basado en las obras creativas de nuestro Padre, siendo Él cabeza para unos nuevos comienzos de una nación. El Departamento del Tesoro, el edificio inicial del Departamento del Tesoro era utilizado todos los domingos, ¿verdad?, para celebrar cultos. No solamente eso, aquí que la gente se pasa mirando la hora. El sermón tenía que durar mínimo, escuchó bien, mínimo 3 horas. Si no Dios mío, duraba dígale eso a alguien hoy día. mínimo 3 horas, la gente se sentía ofendida. Mira para allá. Porque tú no le habías dado la debida seriedad a lo que tú estabas estableciendo. Aparte de las horas que tenían mucha gente que viajar, en aquel momento no habían carros ni nada de eso para poder llegar a esta celebración. Así que yo creo que tenemos que volver otra vez Exacto. a nuestro Y fundamento. aquí lo voy a asustar con los cristianos. Dice que hay un estimado de 25 millones de cristianos que están registrados a votar, y estamos hablando de los Estados Unidos, están registrados a votar, pero no votan en elecciones presidenciales. 65 millones de cristianos no votan, lo que yo hablaba en el programa anterior, en elecciones locales. Entonces, cuando juntamos estos números, serían 90 millones de cristianos en América que si los activamos a orar, a pensar y a actuar, entonces, ¿a quién tendríamos en esas posiciones? A gente justa que cargan el temor de Dios, que se mantienen fuera de la avaricia, y tendríamos los problemas que tenemos hoy en día. Correcto. No los tendríamos, porque el diseño original fue que nosotros fuéramos los que gobernáramos. Porque kingdom, ¿qué significa kingdom? Reino, el dominio del reino. Y ese gobierno viene primeramente del gobierno del Padre, donde nosotros somos los llamados a estar en esas posiciones. Así que regístrate, actívate y vota. Quedan 26 meses y 4 días para las elecciones del 2024. ¿Qué sorpresa nos traerán estas elecciones? ¿Cuántas personas de reino se estarán preparando y poniéndose esa armadura de Dios de pies a cabeza? Eso es así. Con millones de puertorriqueños en oración, pensando y avalando y
más bien diciendo, hasta aquí llegamos con esta charlatanería Eso es así. y vamos a escoger gente que de verdad nos represente como pueblo, como cultura, y toda esta agenda demónica la vamos a reversar, porque según somos pequeños para algunas cosas, así de rápido también se puede reversar, porque la tierra es Claro, pequeña. sí, Y claro. cuando la subyugamos con gente que tienen ese poder, ese dominio y esa autoridad, así mismo se limpia la tierra y seguimos adelante. Eso es así. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Mucho. Así que no importa cuán pequeño nos veamos, la oración va a alcanzar lo que nosotros probablemente que vemos no lo alcanzamos. Pero recuerde algo, ajá, pastora. Y dice también que cuando el justo gobierna, Ah, el pueblo se regocija, se alegra, alegra. amén. Eso es así. Así que Puerto Rico, yo sé que vamos a ver el mejor tiempo y en Estados Unidos en el Amén. nombre de Jesús, Amén. porque se está hablando y se está regando por todas partes que el Dios que nosotros le servimos también, mire, todo lo que usted ha escuchado aquí, Dios no ha estado fuera ni un poquito. Eso es. Así que si usted que me está escuchando, adulto, joven, niño que nos está viendo en esta tarde, en el momento cuando usted, digo, los niños no pueden votar, pero los jóvenes que van en ese camino a votar, nunca se ha sacado a Dios de esto porque Dios Los fue niños el no que lo votan, pero pueden influenciar pueden porque tienen la influenciar, capacidad de la claro voz. que sí, y no, y ir conociendo de estas cosas para cuando le toque el tiempo hacerlo correctamente. Y recuerde que tener temor de Dios no es lo mismo que creer en Dios, así que le pueden decir yo creo en Dios, pero sacarle lo El que temor. realmente, el temor, la persona que tiene temor de Dios cuida y protege los principios que Dios siempre nos Y no dejó. es miedo. Y no es miedo, correcto, no es miedo. Respeto. No hace las cosas por miedo, sino por honrar y respetar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Así que un aplauso para estas pastoras hermosas, llenas de la palabra de Dios y del conocimiento adecuado para que, mire, le facilite el hecho de cuando llegue el tiempo de votar, usted lo puede hacer con el conocimiento correcto, porque si algo quiere Dios que tú entiendas es que cuando tomes la decisión lo hagas con el conocimiento correcto y por amor. Así que gracias a todos por haber estado con nosotros, pastora. Gracias. Gracias Que a espera, ustedes. antes de irnos, yo voy a tomar un poquito más de tiempo. El Presi me deja, que es mi papá. ¿Qué vamos a estar esperando de usted de ahora en adelante? Bueno, definitivamente continuar la lucha que tenemos para continuar defendiendo nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos como cristianos. Mi esposo y yo, mi pastor Joey, llevamos 6 años que vamos por las iglesias, no hablando de política, sino hablando de valores bíblicos, Ujú. donde le enseñamos a los pastores, le enseñamos a las congregaciones que es tu responsabilidad. También somos parte, que ya ustedes van a entrar en este nuevo movimiento de la coalición de Fe y Libertad, lo cual ayer, esa es una de las sorpresas que le tengo, licenciada, ayer estuvimos hablando con el presidente de Ralph Reed, de la coalición de Fe y Libertad, y nos acaban de aprobar que para la conferencia del 2023 tenemos ya aprobado a que invitemos a 50 parejas de pastores para la conferencia de los Estados Unidos. Oye, Yo de tenemos Puerto Rico. primicia. Está tremendo. Calientito, gloria Así a que Dios. 50 parejas de pastores van a estar siendo invitados por esta servidora y mi esposo para que vayan a la conferencia de Fe y Libertad. Mi nombre Esta- empieza con A, es fácil. primera. Entonces, esta conferencia es una conferencia donde se empodera a los creyentes y Yes. específicamente a los hispanos. Queremos desarrollar esta área hispana a que Excelente. tienen que tomar postura en el gobierno. Yes. Bello. Y es una conferencia increíble, donde Bello. normalmente va el presidente de los Estados Unidos, los senadores, los legisladores, pero es un adiestramiento, es una conferencia de empoderamiento. Yes. Yes. ¿Y Así usted cree que- que el presidente vaya a esta? Que fuera la última vez. Bueno, el Ah. presidente es el de verdad. Por eso. El de verdad. O sea, yo digo, yo no sé de cuál tú estás hablando, pero el Bueno, de es que verdad. como nos lo contextualizaste, y Por el eso. presidente de ahora es Por Biden, eso, pues, el de ahora, el de ahora. No, seguramente se pierde cuando se baje de la escalera. Vamos ahora para que se convierta a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Exacto. exacto. Pastor, ¿tú me vas a decir algo? Que no lo que conocí la señal. No, lo que le estaba diciendo es que cuando ellos hablan de eso, pues Yes. cuando le estaba hablando a Dianis Morales, estaba hablando de esto, que esto lo llevan a las iglesias, que Ok. es la comparación entre las plataformas, cuál es la base bíblica, y entonces dejan a las personas que decidan por sí. Y ahí Eso tú es así. decides a dónde tú te vas a afiliar. Eso es así. Así que, señoras y señores, usted va a tener la información necesaria. Conéctese. Mire, a este video cuando lo terminemos, véalo y véalo y véalo. Conéctese a las compártalo. páginas. Correcto, compártalo. Únase a las páginas de las pastoras. Si quiere ver los videos del aborto, que es bien importante, porque Yes. cuando tú ves esos videos, las estadísticas son altísimas de que cuando tú lo ves, tú se lo vas a pasar a alguien y esas personas no van a tener aborto. Correcto. La página de web se llama Live, Live Action, Live Action.
Ellos tienen hasta lo de la píldora, que ahora se va a estar enviando por correo. Las mujeres van a tener acceso a la Wow. píldora. Tú te metes en tu computadora, lo ordenas y ya. La píldora de la mañana después. Esto es bien importante porque entonces jamás vamos a tener los números correctos de cuántos abortos se están haciendo. Sí. Ujú. Pero esos videos son bien importantes y es bien importante que son lo suficientemente no traumáticos para que Educativos, educativos y no educativos. traumáticos para que los niños los vean. Y la respuesta que yo tuve en esa conferencia que yo hablé fue que más de 12 hombres se acercaron a mi mesa de diferentes edades y me dijeron que ellos nunca habían visto una cosa así. Me Eso es bien imagino. importante. Qué fuerte. Pero gracias una vez más, Gracias pastora. a ustedes. Es un honor poderlas tener a ambas aquí, mujeres poderosas en el Señor. Y ya sabe que este programa, así como con la licenciada, para usted también está siempre disponible para usted y su esposo. Gracias una vez más a ustedes que están conectados a blessingradio.fm. A las 5 de la tarde te espera el Get Together y tú no te puedes despegar porque tienes mucha palabra y música que trasciende. Muchas gracias, buen provecho, buenas tardes, Chao, hasta la chao. próxima. Bendiciones. Lonchando con Joan Torres. Por